Ok, ahí empecé a grabar. Ya, Monita, está todo bien, ¿no es cierto? ¿Estás viendo la PPT? Sí, está perfecto. Déjame dar 5 minutos y partimos, aunque sea que me mires tú. Esto te va a servir. Por supuesto. 18 personas inscritas ahí, comenta Nico. Ya. Mm. Alicia, muy buenas tardes, bienvenida. Estamos dando un par de minutitos extra, partimos a las 17:35. Hola, Pati. Hola, hola. Uy, Estaba silenciada, perdón. La sí, Pati dale, es, bienvenida. sí, la Pati es una amiga que éramos compañeras de la U. Ah, buenísimo, bienvenida, Pati. Muchas gracias por estar. Acá estamos Por vengo ti, Pati. recomendada. Vengo recomendada y me dijeron que era necesario que escuchara esto, así que soy... Ah, muy bien, y viene bien recomendada. Ahora viene bien de cerca la recomendación, pero bueno, se agradece. Ah, pero está bien, mira, yo soy muy amiga de Moni y siempre lo que me ha recomendado ha sido bienvenido, así que nada, lo tomo. Buenísimo, súper. Pati, vamos a dar un par de minutitos para comenzar a las 17:35. Más que eso no espero, ¿ya? Para honrar ahí la hora. No hay problema. Minutito. Cositas nuevas ahí. Ok, comencemos nomás. Súper. Muchas gracias y bienvenidos a nuestro segundo webinario del 2023. Y hoy día vamos a traer a colación una conversación que tiene todo que ver con las organizaciones, pero también con la vida. Y el foco va a ser la retroalimentación, ¿ya? Entonces vamos a partir con una mirada un poquito filosófica que nos ayuda a resignificar la retroalimentación, que básicamente es lo que pretendemos y lo que pretendo yo en particular con este webinario. Y vamos a partir con una cierta consigna. En nuestra interpretación, los seres humanos somos animales de cuentos, ¿ya? Y los cuentos que nos contamos en la vida tienen un peso bien importante, porque los cuentos que nos contamos mandatan acción. Cualquier conducta, cualquier, en el fondo, acción que traigamos a la vida, siempre está sostenida por un sistema de creencias, y son los sistemas de creencias los que nos mandatan. Y en el territorio de los cuentos, los seres humanos, y esto es desde la inconsciencia, no lo sabemos, hay un cuento bien particular en términos de
somos o nos comportamos, ¿ya? Y voy a hacer un poquito de filosofía y no le tengan miedo a la filosofía. En algún punto, en los colegios, sobre todo los filósofos, como que la manera en que nos enseñaron el abordaje de la filosofía se complicó. Los filósofos lo que buscaban entender era de qué va el ser humano de cara a definir normas que nos permitieran bien convivir. Eso era el sentido que buscaban los filósofos, pero en algún momento esto quedó absolutamente relegado a la academia en un lenguaje muy complicado y se perdió el sentido de la filosofía, ¿ya? Y en estos animales de cuento hay dos cuentos que dan cuenta en particular del fenómeno humano y que son bien decisivos en términos de cómo acometemos en la vida, ¿ya? Y esto es en la época más o menos de Sócrates, el filósofo, no el futbolista, porque a veces hay gente que me dice el futbolista, no el filósofo. Sócrates en el fondo estaba pensando respecto del fenómeno humano y para qué efectos. Justamente lo que recién les comentaba, él buscaba entender qué es constitutivo del ser humano para efectos de definir qué tenía él que hacer o qué tenemos que articular como comunidad de cara a bien vivir, al bien convivir, ¿ya? Y cuando él estaba pensando en el fenómeno humano, había en particular dos filósofos relativamente coetáneos a Sócrates, que estaban teniendo la misma reflexión, ¿qué es lo constitutivo de los seres humanos? Uno de ellos se llamaba Heráclito, otro de ellos se llamaba Parménides, ¿ya? Parménides habitaba en la zona de la Grecia antigua, en particular de la península griega, y Heráclito habitaba en lo que sí correspondía al mundo griego, pero vivía en Éfeso, que corresponde hoy día a Turquía. ¿Y cuál era la interpretación que tenían del ser humano estos dos filósofos? Interpretaciones súper distintas. ¿Qué es lo que decía Parménides? Parménides decía, los seres humanos son de una manera única e inmutable. Los seres humanos tienen una esencia que no cambia jamás. Lo importante, en el fondo, para nosotros los seres humanos no tiene tanto que ver con el acá, sino que tiene que ver con el más allá o con el mundo de las ideas, con lo que está afuera. Y él decía, en términos simples, si un ser humano cambia, en realidad no es que cambió. En realidad lo que hizo ese ser humano fue mostrar lo que siempre ha habido dentro de él. Esa era la interpretación del fenómeno Parménides. Pero sin embargo Heráclito tenía una mirada diametralmente opuesta. De hecho Heráclito le decía en el oscuro, interpreto yo que le decía en el oscuro porque su minuto no fue comprendido. Y Heráclito, ¿qué decía? No, los seres humanos no tienen una esencia única e inmutable. Y ojo, esta esencia no tiene que ver con el alma. Esto no es una conversación espiritual, es una conversación filosófica. Entonces él decía, no, los seres humanos no tienen una esencia única e inmutable. Los seres humanos son como el río. Y el agua del río y el río mismo jamás es el mismo río, porque el agua fluye. Ese mismo fluir del agua va horadando las orillas, va moviendo el lecho del río, por lo tanto los seres humanos en tanto río cambian, todo el rato cambian. ¿Y cuál es la vía del cambio para nosotros los seres humanos? Y Heráclito decía logos, el lenguaje, la capacidad de lenguajear, ¿ya? Entonces cuando Sócrates accede a estas dos miradas del ser humano, en algún punto tuvo que elegir, ¿ya? Y eligió. ¿Y qué eligió? Parménides. ¿Y qué ocurre? Hoy día, Sócrates elige a Parménides, toda la mirada socrática, Aristóteles, Platón, luego es tomada en particular en nuestras culturas judeocristianas, por Santo Tomás de Aquino y tal. ¿Y qué ocurre hoy? Que muchos de nosotros nos contamos el cuento de que somos de una cierta manera inmutable y que no podemos cambiar. ¿Y eso cómo se ve en lo cotidiano y en lo concreto? Se ve en cómo hablamos. Yo no sé si ustedes han escuchado o se han pillado y se pueden ver, y nosotros decimos cosas de este estilo, no, es que yo no puedo cambiar, porque yo soy rabiosa, y eso es genético, soy igualita que mi mamá y mi abuelita. Y cuando nosotros estamos hablando así, en el fondo la voz que está hablando, pese a los cientos de años transcurridos, es la voz de Sócrates y Parménides en nosotros. Porque en el fondo estamos diciendo, esto de ser rabiosa es parte de mi esencia, esto es inmutable y yo no lo puedo cambiar. ¿Ya? Y ese cuento, a nuestro juicio, tiene algunas dificultades. ¿Por qué? Porque cuando esa característica mía es una característica negativa, en el fondo yo me resigno a que eso, como vive en mi esencia, yo no lo puedo modificar, y por lo tanto el mundo se restringe para mí. En nuestra mirada, efectivamente, la capacidad de experimentar rabia es humana. Los seres humanos sanos, todos experimentamos emociones. ¿Y qué es lo que ocurre? En nuestra mirada, rabioso no es cualidad del ser. Rabioso tiene que ver con algo sistémico. Yo tengo la capacidad de experimentar rabia,
Y si yo soy criado en un contexto y en un entorno donde se me permite manifestar mi rabia desde pequeña sin control o sin restricción, efectivamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cada vez que yo me conecto con la rabia, el sistema no me reprende, el sistema no me restringe y entonces yo me acostumbro a actuar rabiosamente. Y si yo, a través de un aprendizaje, aprendo a gestionar eso, porque entiendo que no es parte de mi ser, sino que es aprendido, entonces yo puedo cambiar. Y esa un poquito es la mirada que tenemos vía Heráclito, ¿ya? Heráclito dice, usted no es rabioso, usted aprendió a comportarse rabiosamente. Y si usted quiere cambiar eso vía el lenguaje, vía el conocimiento, vía el aprendizaje, usted puede modelar una nueva manera de ser y hacer, y en el fondo hacerse cargo de eso. Ninguna de estas dos miradas es la verdad. Y esto es bien importante entenderlo. En nuestra interpretación los seres humanos no tenemos acceso a la verdad. Sin embargo, el cuento que yo me cuento a este respecto va a ser súper definitorio en términos de los resultados que yo tengo en la vida. Porque si yo me cuento el cuento de no puedo cambiar, entonces me resigno y no me hago cargo de mí. Si yo me cuento el cuento de yo sí puedo cambiar, entonces ¿con qué me conecto? Con el entusiasmo, con el optimismo y con la confianza de que esto lo puedo cambiar. Ahora, cambiar cosas es un trabajo y puede ser un arduo trabajo y sin embargo se puede, ¿ya? ¿Y por qué parto con esto? Porque en el fondo, para que yo me habilite de verdad y en honestidad a hacer retroalimentación de un otro, tengo que estar parado en el cuento de este ser humano puede modificar su conducta y puede cambiar. Y si yo legítimamente no creo eso, la manera en que yo me aproximo en la retroalimentación va a ser un poquito, comillas, de mentira. Es parte del sistema y lo tengo que hacer, pero no le creo. Y eso se va a ver en la conversación, ¿ya? Entonces, el sustrato filosófico que yo tengo frente a la relación con el otro o frente a mí mismo es súper relevante para efectos de tener buenas conversaciones, ¿ya? Y un poquito, voy y profundizo en Heráclito. ¿Qué es lo que nos dice Heráclito? Heráclito nos dice que la vida es un proceso en el cual participamos de la invención o reinvención de nosotros mismos justamente a través de nuestras acciones. Y la identidad que yo proyecto en el mundo no es como yo soy en esencia, sino es como yo me comporto. Y por lo tanto, si mi identidad está relacionada con mi comportamiento, yo siempre puedo cambiar lo conductual. Y aquí hay una cosa que es muy bonita de esto que nosotros hacemos, que es una frase súper potente, que dice acción mata juicio. Toda la identidad que yo genero en un sistema, las etiquetas que me ponen simpática, agresiva, buena onda, competente, responsable, irresponsable, dan cuenta de mi identidad. Si yo creo que esa etiqueta es parte de mi ser, Parménides, no hay nada que hacer. Pero si yo entiendo y me cuento el cuento de que esa etiqueta no es parte de mi ser, sino que tiene que ver con cómo yo me comporto, entonces eso, si no me gusta, yo siempre lo puedo modificar. Eso requiere un trabajo, mayor o menor, pero sin embargo yo lo puedo modificar. Entonces la frase, acción mata juicio, dice, si usted es juzgado de una cierta manera, eso tiene que ver con cómo usted actúa. Si usted quiere que lo juzguen de una manera distinta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Actuar de una manera diferente, ¿ya? Y para actuar de una manera diferente, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la competencia con la cual venimos dotados los seres humanos? Es justamente la capacidad de aprender. Y cuando yo aprendo, me habilito para cambiar la conducta, ¿ya? Algunos de los que están en sala me conocen y saben un poquito de mi historia. Yo fui muchos años gerente y a mí me decían la perra desgraciada y la quintrala. ¿Y era porque yo fuera mala del corazón? No. Era porque yo, como todos nosotros, era un animal de cuentos. ¿Y cuáles eran los cuentos que me contaba, que sostenían la manera en que yo actuaba? Primero, la risa abunda de la boca de los tontos. Segundo, si les dan la mano te agarran el pescuezo. Y tercero, a mí me pagan para dar todas las buenas ideas. Entonces, ¿cómo impactaba en nuestro sistema de creencia en mi actuar? La risa abunda en la boca de los tontos. Yo no me reía jamás. Y cuando alguien se reía en mi entorno de trabajo, la mirada arrolladora mía llegaba. Entonces nadie se reía. Si les da la mano, te agarran el pescuezo. Como yo estaba sostenida en ese cuento, ¿qué es lo que hacía? Le respiraba a la gente en la nuca. Hacía seguimientos cerrados. Como no confiaba en nada, todo lo revisaba. Esa era la manera de comportarme. Y el tercero, que era bien complejo también, a mí me pagan para dar todas las respuestas. Ese cuento que yo me contaba, ¿en qué incidía? En que yo no permitía que el equipo tuviera voz. No porque lo juzgara,
poco competentes o no inteligentes, sino porque yo juzgaba que yo era mandatada a dar las respuestas. Entonces, ¿qué ocurría? Perdía mucho valor y no había sinergia en el equipo, porque yo teniendo profesionales que tenían eventualmente más competencias que yo para ciertas cosas, simplemente los tenía para los mandados. Esa manera de comportarme logró que a mí en la organización me dijeran la perra desgraciada y la quintrala, ¿ya? ¿Y qué ocurrió? En algún minuto vi la luz y entré a formarme un poquito en los territorios que les estoy compartiendo hoy y me di cuenta del peso de mis sistemas de creencias. Hice un trabajo muy profundo en términos de modificar esos sistemas de creencias. ¿Y qué ocurrió? Cuando me di cuenta de que la risa, en el fondo, genera ambiente positivo y que la gente que está en ambiente positivo es mucho más productiva y me hizo sentido, entonces tuve que aprender a sonreír. Cuando me di cuenta de que yo no lo podía controlar todo y que cada vez que intentaba controlarlo todo disminuía mi capacidad de acción, porque ¿qué ocurre? Cuando yo trabajo con otros, ¿cuál es la gracia? Que yo le pido al otro y cuando el otro me dice que sí, entonces yo ya cuento con mis manitas, pero a su vez cuento con las del otro para hacer cosas por mí y por lo tanto mis manitas se liberan para hacer otras cosas. Y eso yo lo tenía vetado y eso en el fondo impactaba en mi calidad de vida, impactaba en los resultados, ¿ya? Y en relación al tercer sistema de creencia, ese fue duro. Ese para mí fue súper duro. Porque claro, en algún punto cuando descubro que la única manera de hacer sinergia es accediendo a cómo el otro opina que esto debe ser resuelto, yo me acuerdo perfecto que luego de haber visto esto en territorio conceptual, llego a una reunión de trabajo con mi equipo de trabajo. Había 11 personas y yo. Y mi automático, cuando me planteaban problemas, era solucionar el problema, dar la respuesta de inmediato. Se me acuerdo que llego luego de haber estado 4 días aprendiendo estos temas en el fondo el articulador de esta propuesta, que es Rafael Echeverría, y llego a esa reunión y se plantea un X problema y con mucha conciencia y concentración me mordí la lengua, porque fue literal, e hice la pregunta, ¿qué opinas tú? Y para mí fue terrorífico, porque hubo 11 ideas mejores que la mía, y mi ego fue destruido. Yo me acuerdo que salí de esa reunión al punto de las lágrimas, pero sin que me notaran, me encerré en un baño, llamé a mi coach, porque yo hice una formación de coach y siempre tú tienes un coach asignado, y le dije, yo no sirvo para nada, yo soy tonta, yo no, ¿qué voy a hacer, Dios santo? ¿Y cuál fue el trabajo duro que yo tuve que hacer? Resignificar el rol del líder. Porque el líder en el fondo no es el que da las buenas respuestas. Líder es aquel que es capaz de habilitar a otros para que esos otros desplieguen el talento en completitud. ¿Y qué empezó a ocurrir? Que vía conductual yo empecé con un sentido distinto de las cosas a cambiar. Y entonces empecé a sonreír, con dificultad al principio, pero después me acostumbré, empecé a saludar, no saludar como saludaba, buenos días, pasando muy rápido, sino que mirando a la gente, al principio así como, buenos días. Yo me acuerdo la primera vez que saludé, la gente me miraba con cara de, ¿qué le pasó que está saludando uno a uno? Había gente que me miraba con cara de ¿qué te pasó? Gente que me miraba con cara de suspicacia, ¿qué se trae? Sospechosa esta cuestión, y así. Terminé agotadísima luego de los saludos, pero terminó ocurriendo que al par de meses o los 3 meses era un espacio muy agradable para mí de saludar. Empezó a emerger la risa. Cuando la gente se me acercaba, en vez de seguir trabajando en el computador, dando instrucciones, aprendí el hábito de respirar, porque sabía que el otro podía entregarme cosas y yo podía aprender del otro, bajar la pantalla de mi laptop, mirar y decirte, dime. Empecé conductualmente a cambiar, sostenida por un cambio de sistema de creencias, y terminó ocurriendo que a los 6 meses, 8 meses, yo ya no era la perra desgraciada, era la jefa. Las dinámicas cambiaron, empezamos a crecer, y de verdad fue tan potente el cambio que yo dije, yo no me puedo quedar sola habiendo aprendido esto, yo tengo que mostrarle al mundo que hay maneras diferentes de hacer gestión, y cambié profundamente, ¿ya? Y se puede, en la medida que te sostenga el sistema de creencias adecuado, ¿ya? Y aquí quiero convocar, en el fondo, un personaje que es bien conocido por todos, que es Darwin. ¿Y qué es lo que nos dice Darwin? Que no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive, sino que es aquella que más se adapta al cambio, ¿ya? Y los seres humanos es súper loco. Hay mucha teoría, hay muchos autores que hablan de gestión del cambio, hay teorías que hablan de cómo opera la psique humana frente al cambio, y en general tenemos mucha resistencia al cambio. ¿Y por qué esto es muy loco? Porque nosotros somos cambio todo el rato. Usted, yo no sé si se acuerda, pero usted viene de un óvulo y de un espermio, que después fue mórula, y mírelo aquí cómo está. Y cambiamos todos los días, estamos equipados desde la biología para el cambio, y sin embargo el cambio suele gatillar
todos los elementos de medio de alerta y nos resistimos al cambio, ¿ya? ¿Y por qué parto de cambio? Porque la retroalimentación tiene esa belleza, ¿ya? Y lo vamos a mirar. Y aquí ya me meto derechamente en la retroalimentación. ¿Y con qué tiene que ver retroalimentación? Estamos hablando de conversaciones de aprendizaje y por antonomasia la conversación de aprendizaje en la organización es la retroalimentación. Y están viendo ahí en la PPT jirafas, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Yo no sé si ustedes saben, pero hay evidencia arqueológica de que años, siglos, centenares de años habían jirafas que eran mucho más parecidas a un burrito o un caballito de lo que es la jirafa hoy, ¿ya? ¿Y qué ocurrió? En algún minuto esas jirafas estaban en un contexto donde con el tamaño de burrito o caballito, ellas tenían la posibilidad de comer. ¿Por qué? Porque en esos entornos había arbustos. ¿Y qué pasó? Empezaron a crecer los arbustos y se empezaron a transformar en árboles. ¿Y eso qué conllevó? Que las jirafas en el fondo se vieron, comillas, obligadas a leer lo que estaba ocurriendo en el entorno, y aquí hay dos teorías. Hay una teoría que es de Lamarck. ¿Y qué dice Lamarck? Cuando las jirafas pequeñitas se empezaron a dar cuenta, su sistema empezó a decodificar, a tomar la información del sistema mayor, que era en el fondo la sabana o lo que fuera, y ese sistema empezó a cambiar y los arbustos empezaron a transformar en árboles, entonces la jirafa leyó eso del sistema y empezó a transformar su propia biología y sus cuellos empezaron a crecer y eso permitió que lograran llegar a las copas de los árboles y comer y sobrevivir como raza, ¿ya? La jirafa hasta el día de hoy. Ahora, en este caso Darwin planteó una teoría distinta en relación a los hallazgos de huesos que son genéticamente, adénicamente de jirafa, pero pequeñitos en comparación a las jirafas de hoy. ¿Y qué es lo que nos dice Darwin? Darwin nos dice, no fue que ellas leyeron el sistema y desde su propia biología empezaron a estirar los cogotitos. Lo que ocurrió es que en esa época había jirafas pequeñas, jirafas medianas y jirafas grandes. Y cuando empezó a cambiar la flora y empezaron a cambiar los árboles, las pequeñas y las medianas empezaron a morir. Y solo sobrevivieron aquellas que eran altas, ¿ya? ¿Y por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque al final la retroalimentación tiene que ver con yo tomo información de un sistema y a mí en esto me gusta más la mirada de Lamarck. Y dado lo que el sistema me dice, yo tengo que realizar en mí todos los cambios que sean necesarios en mí. ¿Para qué? Literal, para sobrevivir en ese sistema. ¿Y qué es lo que nos ocurre en la vida real? Y me devuelvo la retroalimentación. Que la retroalimentación, en mi experiencia, tanto en su minuto como gerente, como después como consultora y relatora, es que la retroalimentación es súper mal mirada. Porque la interpretación que solemos tener de esta conversación es que es una conversación de pasada de factura. Y es súper ingrato sentir que uno tiene, por definición, a lo menos una vez al año, en muchas compañías quiera tener una conversación, comillas, de pasada de factura. ¿Y esto en qué impacta? Que muchas veces en grandes compañías todos los jefes llenan los sistemas, los payroll, la información, pero no tienen la conversación cara a cara, justamente por el cuento que nos contamos en relación a la retroalimentación como una pasada de factura. ¿Y cuál es el trabajo aquí? Yo les dije, somos animales de creencias, es cambiar el cuento que nos contamos en términos de la retroalimentación y entender que la retroalimentación es una conversación de vida, nutricia. ¿Por qué? Porque esa conversación, a mí en particular, dentro de una organización, me permite regularme y modificar todo lo que sea necesario modificar, incluida mi estructura. ¿Para qué? Para sobrevivir. Cuando a mí me retroalimentan, lo que está haciendo el otro es prestarme sus ojos para que yo vea cuál es el cambio conductual que va a impactar en ciertos resultados que yo tengo, y cuando yo realizo ese cambio, ¿qué es lo que me permite sobrevivir, seguir teniendo ese trabajo en particular? Entonces, cuando yo soy retroalimentada, lo que hago es recibir información de mi entorno, y ese entorno me la devuelve a mí para que yo regule mi conducta, para que yo mantenga ciertas conductas, para que yo aumente ciertas conductas, o definitivamente para que yo cambie ciertas conductas. ¿Para qué? Para responder adecuadamente a lo que el sistema requiere, ¿ya? Entonces, para el desarrollo y supervivencia de todo sistema o ser, es indispensable que tengamos, por cierto, dos tipos de retroalimentación.
la retroalimentación positiva, esto está bien, o la retroalimentación negativa. Y aquí yo les digo, el Coco Watch más importante es resignificar la retroalimentación, ¿ya? No es pasada de factura, es conversación nutricia y de vida, y se me da el espacio a mí para ver, sobre todo en la negativa, lo que tengo que cambiar, modificar, para sobrevivir en ese sistema mayor, ¿ya? Ahora, lingüísticamente, y esto es bien importante, una de las cosas que también nos dificulta el retroalimentar o el recibir retroalimentación es que a veces confundimos percepciones o juicios con hechos, ¿ya? Si yo asumo que en el hecho esta persona es floja, claramente, si yo juzgo que eso es inmodificable en él e incambiable y es un hecho que es flojo, no vale la pena ir a retroalimentar, porque no va a cambiar, porque él es flojo, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo tengo que aprender? Que flojo, tal cual rabioso, no es característica del ser. Flojo es alguien que eventualmente vivió en un sistema donde la conducta floja no era sancionada. Flojo puede haber sido alguien que fue muy regalón de su papá y de su mamá y que no le enseñó a hacer sus cosas, que le resolvió la vida completa y por lo tanto no acostumbró al músculo a hacer. Entonces, la retroalimentación, yo tengo que entender que es valiosa, ¿por qué? Porque flojo no es, porque lento no es, porque, ¿qué otra palabra puedo tener? Porque irresponsable no es cualidad del ser, es la conducta que yo traigo. Si yo no entiendo eso, de verdad que no voy a entrar en la conversación de retroalimentación con la claridad que permita el aprendizaje nutricio desde el otro. Entonces, lingüísticamente, cuando yo retroalimento, lo que hago es juzgar, ¿ya? Y un juicio no es una realidad respecto del otro. Un juicio es una percepción que yo tengo respecto del otro. Percepción que, por cierto, puede tener fundamento en hechos, ¿ya? Pero no es cualidad del ser. Entonces, en una conversación de retroalimentación, lo que yo busco es mostrarte cuáles son las conductas que tú realizas y que a mí me hacen juzgar que te estás comportando de una manera irresponsable. ¿Y qué es lo que te pido? Y aquí te invito a modificar la manera de comportarte para que en un futuro yo cambie la etiqueta perceptiva que te instalé de irresponsable. ¿Por qué? Porque acción mata juicio. Si tú, del 100% de las cosas que yo te pido, el 95% de las veces llegas tarde, ese hecho de 95% de incumplimiento me hace juzgar que eres o te comportas de manera irresponsable. Si yo te retroalimento, hay un 5% en que tú llegaste a la hora. Y entonces, ¿qué te tengo que decir? En el 95 llegaste tarde. Sin embargo, hay un 5% en que lo hiciste a la hora. Y eso a mí me da cuenta de que genéticamente tú no eres irresponsable. Porque si esto fuera genético, no ocurriría nunca y en ninguna circunstancia. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que eso que tú haces en el 5% de las veces ocurra el 95% de las veces? ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es el aprendizaje que tú tienes que generar en ti para llevar ese estándar del 5% al 100%? Pero de verdad, la única manera que yo entre en esto es que entienda que eso no es cualidad del ser. Es que entienda que eso es la manera en que esa persona aprendió a comportarse por las razones que sea. Y en particular, si yo soy su líder, ¿cuál es mi trabajo? Lograr el desplazamiento conductual y que esa persona se comporte de una manera distinta, ¿ya? Aquí hay otro elemento bien importante. Cuando yo retroalimento, como te estoy juzgando, siempre que yo juzgo a un otro, yo digo, esto es bueno, o esto es malo, o esto está bien, o está mal, porque lo estoy comparando con un estándar que yo tengo, ¿ya? Bien o mal no es cualidad del ser, o de la cosa, o del fenómeno. Bien o mal es la percepción que yo tengo en relación al fenómeno, ¿ya? Y una de las cosas que es importante tener en cuenta en esta conversación es que en la vida, pero sobre todo en el trabajo, cuando yo retroalimento a un otro
o voy a ser retroalimentado, lo que es requisito fundamental y que facilita toda la conversación de retroalimentación es que tú y yo tengamos claro el estándar con el cual tú vas a ser comparado, ¿ya? ¿Y qué ocurre aquí a veces? Que estas cosas nos enseñan y que somos incompetentes en este territorio. Entonces, por ejemplo, yo le digo a mi colaborador, te pido una mejora sustancial en los resultados de tu cartera de ventas de aquí a fin de año, ¿ya? Te pido una mejora sustancial en tus resultados de venta. ¿Y qué está ocurriendo? En mi cabeza, esa mejora sustancial equivale a un 100% de aumento en el margen de la venta. Pero yo no dije eso. Dije aumento sustancial de la venta. ¿Y qué ocurrió? Que el colaborador que escuchó, comillas, ese objetivo mío, interpretó una cosa distinta. Dada su historia, para el sustancial, él viene aumentando a niveles de 10% la venta en los últimos 5 años, ¿ya? Y resulta que yo llego como jefa nueva, no vi esa información, y le digo, aumento sustancial de tu venta, y él dice, bueno, llevo 5 años trabajando acá, todos los años ha aumentado a nivel de 10%, asumo que un crecimiento sustancial es doblar eso, y ya con un 20, un 30 estamos dados. Pero además lo asocia a venta, a volumen de venta. ¿Y qué puede ocurrir? Que llegamos a fin de año y llegamos al minuto de la retroalimentación, y lo que pasó es que efectivamente antes vendía 100, ahora está vendiendo 130, pero raya para la suma en el margen, está ganando 5. Y cuando yo lo retroalimento, le digo, lo hiciste mal. Y el otro, ¿cómo que lo hice mal? Si es que esto no fue sustancial. ¿Pero cómo no fue sustancial? Si antes vendía X y esto lo aumenté en un 30%. Sí, pero es que eso no es sustancial para mí. Pero dada mi historia, eso sí es sustancial. No, para mí sustancial es a lo menos un 100%, pero tú no me dijiste eso. No, pero es que eso es obvio. No, pero es que no es obvio. ¿Y qué va a ocurrir en esa conversación? Y además le digo, y no era venta, porque efectivamente vendiste un poco más, pero el margen decayó y a mí lo que me importaba era el margen. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Que esa persona se va a resentir conmigo. Y un colaborador resentido es un colaborador que eventualmente va a salpicar esto. Y no sé si ustedes han escuchado el dicho, que una manzana podría pudrir a la otra. Y ese colaborador resentido puede devenir un terrorista, que me mate el clima y me mate, en el fondo, toda la relación que yo tengo con el resto de los colaboradores. ¿Y qué es importante entender ahí? Que nada de eso fue responsabilidad del colaborador. Todo eso fue única y exclusivamente responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque no fui clara en definir el estándar con el cual tú ibas a ser comparado. La retroalimentación es súper, ultra, mega simple como conversación. ¿Cuándo? Cuando tú y yo consensuamos el estándar con el cual tú vas a ser comparado. Y en general eso no ocurre. Y muchas veces cuando ocurre, ocurre mal. Entonces tenemos que hacernos cargo de lograr el entendimiento pleno del otro en términos de lo que yo quiero que suceda, en términos de la acción, de la condición de satisfacción y del plazo, ¿ya? Y lo otro también importante, y aquí lo estoy mostrando, es que el sentido de la retroalimentación es generar aprendizaje en ambos. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con otro cuento que nos contamos. Cuando las cosas no ocurren bien allá, en un otro, sobre todo cuando yo soy líder, existe mucho la tendencia a poner la lupa. El otro se equivocó, el otro no supo, el otro lo hizo mal. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con cómo nos enseñaron que opera la comunicación. ¿Y qué nos enseñaron de la comunicación? Emisor, receptor, canal. Y si yo estoy con mi colaborador y le digo, y no hay interferencia, ¿qué asumimos? Que ¡pum!, operó el milagro de la comunicación. Eso viene de la teoría de sistemas. Y cuando hablo de sistemas estoy hablando de hardware. La gente que construía hardware, esa gente inventó esta teoría de la comunicación. Pero ¿cuál es la diferencia entre un hardware y yo? Y nosotros, que somos personas, y emocionamos, y tenemos historia, y todo eso influye en la manera en que yo escucho e interpreto. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Cuando el entendimiento no ha ocurrido allá, el problema no es allá. No, es que este cabrón no entendió. No. La responsabilidad del entendimiento siempre vive en quien habla, ¿ya? No en quien escucha. Y eso es como un giro copernicano en términos de sistemas de creencia, ¿ya? Y sin embargo a mí me gusta, ¿por qué? Porque si la responsabilidad del entendimiento va a estar allá, y comillas, el otro no entiende, yo no tengo nada que hacer, no hay nada que hacer.
Sí, porque no fui yo, es el otro, y yo no puedo cambiar nada del otro. En cambio, cuando yo entiendo que la responsabilidad del entendimiento es mía y el entendimiento no se produce, yo sí tengo todo por hacer, porque la pelota la tengo yo. Hay algo que yo no hice bien y que yo misma puedo resolver para lograr el entendimiento, ¿ya? Entonces, normalmente cuando el resultado no ocurre bien, existe la probabilidad de que tenga que ver con yo no fui clara en la pedida, tal cual lo acabo de mostrar. Y en este ejemplo que les acabo de mostrar, además les mostré la historia del otro. El otro, yo soy nueva en esta compañía, 5 años trabajando, aumentos de 10%, y eso era súper bien evaluado. Entonces, claro, cuando yo le digo sustancial, siendo esa palabra un juicio, él asume que sustancial es doblar la venta. La dificultad fue mía. Es súper distinto sustancial a decir un aumento de un 100%, cuidando que eso impacte en un margen de Z, y yo no lo dije así. Por lo tanto, yo siempre tengo que tener la disposición en una conversación de retroalimentación a mirar cuál es mi parte, si es que las cosas no ocurren bien. Y aquí hay otro elemento, ¿ya? Y tiene que ver con... a nosotros, dentro de las cosas que hacemos, nos toca muchísimo observar retroalimentaciones. Y cuando las observamos, suele ocurrir muchísimo que son monólogos. Y entonces el jefe le pone play y empieza, mira, quiero decirte que tú, patatín, patatán, 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 patatero. Y el colaborador mira, ¿ya? En el territorio del lenguaje eso se llama propongo. Yo hago emerger mi voz y te digo lo que opino de ti, ¿ya? ¿Cuál es la dificultad de esa modalidad de hablar, de solo proponer? Que eventualmente yo le estoy diciendo al otro, oye, mira, yo te quiero decir que yo juzgo que tu desempeño no fue un buen desempeño porque tú prometiste hacer esto y eso no está. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí? Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Tenemos un ser que habita en nosotros, yo siempre lo menciono. En la niña se llama la loca del patio, y en los varones yo denomino el enano maldito, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Cuando el otro me está juzgando negativamente, es un clásico que se va a activar la loca o el enano. ¿Y qué hace la loca o el enano? Justificarse. Y entonces, mientras el jefe habla, ¿qué hace la persona? Claro, súper fácil, tú no tenés idea de lo que cuesta en la vida real. Entonces, todo lo que yo estoy hablando, el otro no lo está escuchando. ¿Por qué? Porque tiene activo su ser. Y ese ser que está haciendo está apertrechado, defendiéndose en silencio. Y por lo tanto, ¿hay posibilidad de ahí de generar algún aprendizaje en esta conversación? Cero. Cero. ¿Ya? Entonces, es súper importante entender que esto es una conversación, no un monólogo. Ahora, ¿qué facilita esa conversación en particular? Justamente la facilita que tengamos el elemento de entrada. Una retroalimentación, les dije, siempre yo soy comparado con un estándar. Es súper relevante que el estándar esté bien definido. Y vamos a mirar de qué van estos estándares, ¿ya? Entonces, en las organizaciones y en la vida, el estándar con el cual yo soy comparado, básicamente son dos. Primero, una promesa que yo comprometí contigo o un objetivo que yo comprometí contigo. ¿Cuál es la gracia ahí? Ya lo mencionamos un poquito, que esto esté bien articulado. ¿Y cuál es el sentido de la conversación? Si se cumplió el estándar por tu parte, ¿cuál es el objetivo de la retroalimentación positiva? Reconocer la impecabilidad, conectarte a ti con el poder, mostrarte que tú sí puedes. Y si es pertinente, además, sistematizar prácticas, ¿ya? Y aquí esto es relevante para ciertas estructuras, en el fondo para ciertos tipos, comillas, de personalidades, ¿ya? Hay ciertas personas que están súper conectadas con el deber, ¿ya? Y que cuando son jefes, la retroalimentación positiva se les dificulta enormemente. ¿Por qué? Porque en su interpretación de la realidad, cuando el colaborador cumple, lo que se dicen es, ¿y por qué yo tengo que darle feedback positivo si para eso le pagan? ¿Por qué tengo yo que reconocer que lo hace bien si para eso le pagan? Y eso es línea de base. Y cuando uno de verdad se conecta con la vida real, a todos nos pagan cuando trabajamos. Pero aun cuando todos firmemos el mismo contrato, podemos ver en el hecho que hay gente que tiene desempeños malos, hay gente que tiene desempeños medios, hay gente que tiene desempeños buenos, y hay gente que tiene desempeños sobresalientes, y eventualmente son 4 analistas y todos firmaron el mismo contrato. Entonces, claramente vale la pena reconocer, porque además nos ocurre algo con el reconocimiento. Cuando a mí se me da las gracias y se me reconoce, esa declaración que se me hace va a impactar en mi emocionalidad. Y si yo me siento reconocida, en el fondo voy a tener un apresto distinto emocional al trabajo que viene.
y eventualmente devengo más productiva, hago las cosas más contenta y eso impacta en los resultados del equipo, ¿ya? Retroalimentación positiva. Pero también hay de la otra retroalimentación. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay una desviación negativa entre lo que tú prometiste vía promesa o comprometiste como resultado del año vía objetivo, y entonces no ocurrió lo que tú prometiste que iba a ocurrir. Y aquí, ¿qué busca la retroalimentación? Busca generar el espacio en ti para, vía una nueva conducta, una nueva promesa, un cambio conductual, reparar la confianza que yo te tengo. Entonces, cuando te retroalimento, te permito el espacio para que tú, a través de una nueva promesa, juegues nuevamente el juego, hagas lo que comprometiste a hacer en la forma que prometiste hacer. ¿Cuál es la gracia de eso? Que yo mantengo la confianza en ti. El elemento central del trabajo en equipo es la confianza. ¿Y cuál es el riesgo de que yo no retroalimente a un otro correctivamente cuando corresponde? Que el otro no se da cuenta que lo está haciendo mal. Y si no se da cuenta que lo está haciendo mal, ¿qué va a ocurrir? Que lo va a seguir haciendo mal. Y yo me mantengo en silencio. ¿Y qué va a ocurrir a la larga, a la mediana o a la corta? Que va a llegar el minuto en que yo ya definitivamente voy a dejar de confiar en ti. Y normalmente, sobre todo en trabajo, ¿cuál es la decisión? Desvinculación. Y aquí me voy a ir a otro tipo de personas. Hay algunos jefes, jefas, gerentes, gerentas, que estas son las energías que les encanta el trabajo en equipo, que aman a sus equipos, que cuidan a sus equipos, que protegen a sus equipos, pero que eventualmente en esa manera de cuidar al equipo subvencionan a los equipos. Entonces hay jefes que cuando alguien no puede hacer lo que tiene que hacer, no entran en la conversación de ¿qué hacemos para que tú aprendas? Sino que, no, es que él no puede, viste que está con muchos problemas en la casa y entonces ¿qué hago? Empiezo a hacer la pega yo. Y cuando lo subvenciono, de una u otra manera impido que aprenda. ¿Y cuál es el riesgo de eso? Si yo, jefa subvencionadora, que no retroalimento correctivamente al otro, que dejo en la ceguera al otro en términos de que eso está mermando confianza, porque mi estructura es cuidarlo, pobrecito, pobrecita, soy cambiada de puesto, definitivamente me voy, y llega alguien con otra estructura, esa persona eventualmente va a ser rápidamente sacada del sistema organizacional y no va a entender por qué. Porque nadie le mostró el costo y el riesgo que se ponía cada vez que no cumplía, ¿ya? Entonces, en la retroalimentación correctiva, ¿qué es lo que busco? Dejar en evidencia lo comprometido versus lo realizado, mostrarle al otro cómo eso genera un impacto negativo en el sistema y pedirle al otro que me repare esta situación de manera tal de yo seguir manteniendo confianza en ti. Y ahí, en el fondo, ¿qué me lleva a eso? Entender que el otro no es que sea irresponsable, tuvo una conducta responsable, pero le doy el espacio para que se comporte de una manera distinta y esta acción mate en mí el juicio de irresponsable y yo siga confiando en él, ¿ya? Claramente los líderes que retroalimentan hábilmente logran metas, ¿ya? Generan aprendizaje constante en los equipos, sistematizan buenas prácticas, gestionando, por cierto, el conocimiento organizacional, y eso cada vez es más importante. Pero además, los líderes que retroalimentan hábilmente desarrollan confianza y orgullo de pertenencia. Y esto tiene que ver no solamente con la retroalimentación positiva, porque tal vez en una muy buena conversación de retroalimentación negativa, al otro se le cae un velo y se da cuenta del riesgo en que está por tener un juicio laxo en términos de la importancia de cumplir en tiempo y en forma. Y aprender eso es un input que se lleva para la vida y que en el fondo lo va a dejar en un lugar distinto, ¿ya? Y, por último, también el retroalimentar adecuadamente permite tomar decisiones complejas de manera aséptica. ¿Y a qué me refiero con esto? A la conversación más compleja en un contexto organizacional, que es la conversación de la desvinculación, ¿ya? Es súper distinto que yo nunca haya tenido retroalimentación correctiva o positiva contigo y de un día para otro te llegue una carta de desvinculación por las causales que establece la ley y que tú te quedes con la sensación de pero ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Si nunca nadie me dijo que yo lo estaba haciendo mal, eso va a generar resentimiento. A que yo haya tenido una conversación contigo en términos de estas son tus tareas, esto es lo que tú tienes que cumplir, ¿ya? Estas son las cosas que yo te pido. Y cada vez que tú no me cumplas, yo te diga, no me cumpliste, por favor repárame,
Si esto vuelve a ocurrir en el futuro, va a haber una conversación distinta y te muestro la regla del juego. Entonces, cuando yo te voy retroalimentando y te voy mostrando en el fondo lo que va ocurriendo, te voy dando el espacio para que tú cambies. Entonces, si tú me prometiste algo y no cumpliste, yo puedo tener la conversación, es más, puedo tener la conversación de entrada. Tú llegas a mi equipo y yo te defino cómo a mí me gusta jugar. Yo quiero que nos vaya bien. Yo quiero que logremos los resultados. Pero para que eso ocurra bien, tú tienes que cumplir las tareas que comprometes, porque eres parte de un sistema mayor y todo lo que tú atrasas o no cumples va a impactar en todos los resultados del equipo. Y yo le puedo decir a alguien en la conversación primera, y yo estoy súper dispuesta a que tú aprendas, y va a haber un periodo de aprendizaje, pero ya cuando estés a caballo en el cargo, yo te quiero decir cuáles son mis estándares. Yo entiendo que nos equivocamos, yo entiendo que no manejamos todos los elementos, y sin embargo, mi pedida es, si tú no vas a cumplir algo por la razón que sea, avísame antes de que venza el plazo. Si llega a ocurrir que tú no me avisas por la razón que sea, entonces entiende que yo te voy a hacer un reclamo. Si llega a ocurrir que yo en un X periodo de tiempo te empiezo a hacer más de X cantidad de reclamos, lo que va a pasar es que dejo de confiar en ti. Y el día en que eso ocurra, yo te quiero decir que yo ya no voy a poder trabajar contigo. Y toda esa conversación yo la tengo a la previa. Entonces, ¿qué facilita eso? ¿Te acuerdas? Te estoy haciendo una pedida. ¿Tú me prometes que lo vas a hacer? Ok, te prometo. En el minuto que tú no cumplas, yo te voy a decir, ¿qué fue lo que prometiste? Prometí hacer esto. ¿Y qué fue lo que ocurrió? No, que en realidad no lo cumplí. ¿Y qué fue lo que dijimos? Que si yo no iba a cumplir, te tenía que decir antes. ¿Y cuándo supiste que no iba a cumplir? Eso lo supe hace rato. ¿Y qué pasó? Se me olvidó. ¿Y cuál es el costo de este incumplimiento que tú has tenido conmigo? No, bueno, en realidad tiene costos tal y tal y tal. Ok, ¿cómo tú me lo puedes reparar? Mira, Ángela, te prometo que voy a hacer esto, que voy a hacer esto, que voy a hacer esto. Y ahí yo le puedo decir, ok, súper. ¿Y en qué te ayudo yo para que esto no te vuelva a ocurrir? No, Ángela, tranquila, yo lo resuelvo sola. O, Ángela, ayúdame, porque estoy media dispersa, juntémonos, hagámonos una planificación del mes, perfecto, y lo hacemos. Entonces, que yo te digo, ¿cuántas de estas dijimos que habían? Habían 5. Súper. ¿Cuántas llevamos? 1. ¿Qué hacemos para que no haya ninguna más? Y ahí se genera el aprendizaje. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando vuelve a pasar, yo te voy a hacer el reclamo y te voy a decir, bueno, ¿qué pasó? Tal y tal y tal. ¿Y cómo me lo reparas? Tal y tal y tal. ¿Y cuántas llevamos? Llevamos tantas. Yo lo digo metodológicamente así, esta conversación es de otra manera y lo digo rápido, pero esto puede ser mucho más cuidado y debe ser más cuidado. Esto es para efectos de aprendizaje. Y entonces te digo, y ya, ¿y cuántas llevamos? 2. ¿Y qué pasa con esto? Que ya me quedan menos. ¿Y cuál es el riesgo? Que yo deje de pertenecer al sistema. ¿Y tú quieres eso? No, no quiero eso, yo tampoco. ¿Qué hacemos para que esto termine acá? Y empecemos a interactuar con impecabilidad. Hacemos tal, hacemos cual. Y ojo, a veces pasa que el otro compromete cierto aprendizaje y cosas que no hace. Entonces asumamos que ya llegamos a la 5ª. Y yo como jefa hice de mi parte todo lo que era necesario para generar en ti el aprendizaje y tú comprometiste a hacer cosas que no sé si hiciste o hiciste, o que eventualmente veo que hiciste o no hiciste. Cuando ya llega la conversación compleja, yo te voy a decir, ¿qué fue lo que hablamos del minuto 0? Que tú tenías estos estándares en términos de la impecabilidad del cumplimiento. Okis. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que ocurrió tal cosa. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que ocurrió tal otra. Y entonces, ¿qué es lo que ven ahora? Tengo súper claro lo que ven ahora. Y cuando esa conversación se termina así, yo no digo que no sea dura, ¿ya? Porque es dura. Porque que alguien se quede sin trabajo va a impactar en un sistema mayor, pero sin embargo es aséptica, porque el otro se va con la conciencia clara que con su acción o su inacción y su decisión de elegir seguir actuando impecablemente, él eligió no ser parte del sistema. Y eso facilita enormemente la toma de decisiones difíciles. Y eso es importante hacerlo, queridos y queridas. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que yo por las razones que sea, y eventualmente la razón puede ser tan simple como que me da cosa que el otro se sienta mal cuando yo lo retroalimento. Eso no lo ve solo la persona que no es retroalimentada de manera correctiva siendo necesario. Eso también lo ve el equipo. Y cuando yo soy impecable, dejo lo que tengo que dejar en el trabajo, doy la milla extra, hago todo lo que tengo que hacer y veo que un colega no lo hace y no pasa nada, eso a mí me resiente. ¿Ya? Y eso no se les puede olvidar, porque esto es visto por todos. Y eso va a impactar eventualmente el que yo diga, bueno, parece ser que aquí da lo mismo no cumplir, porque si yo no cumplo no pasa nada. Y en eso somos como niños. Y si no pasa nada, entonces ¿qué ocurre? No hagamos.
porque total no pasa nada. Y entonces, ¿qué pasa con el rendimiento y la productividad del equipo? Te cae. Entonces, hay que tener conciencia de que a veces esas conversaciones son relevantes. ¿Para qué? Para cuidar al resto del sistema. ¿Ya? ¿Qué es lo que entrampa la retroalimentación? Un poquito ya se los mencioné. Cuando no está claro el estándar con el cual yo voy a ser comparado. ¿Ya? Y siempre esta comparación en territorio organizacional va a ser algo que yo comprometí, una promesa o un objetivo que es de más largo plazo. ¿Y dónde solemos fallar? Y les di el ejemplo. Confusión en los estándares de comparación sustancial. No es lo mismo decir sustancial que decir 20%, 30%, 40% o 50%. 50% no admite confusión. Mucho, poco, lindo, feo, bueno o malo, sí admite confusión. No es lo mismo decir un 20%, decir un X de aumento, a decir mucho aumento, ¿ya? Otra de las dificultades que ocurre va bien asociado al territorio de los pedidos, porque en general los objetivos de las organizaciones tienen duraciones de 1 año, y los objetivos más estratégicos pueden tener 2, 3, 4, 5 años. A veces pasa que cuando yo pido cosas, no soy clara en términos del tiempo. Entonces te digo, por favor, tráeme el informe urgente. Urgente no es un plazo. Urgente es un juicio, lingüísticamente. ¿Y qué puede ocurrir? Que mi urgencia, dado quién soy yo, sea para 5 minutos más, y ya estamos atrasados. Y el otro, que tiene un ritmo distinto y una historia distinta, cuando yo le digo urgente, en su cabeza, ¿qué es lo que interpreta? Para mañana a primera hora. ¿Qué es lo que no admite duda ni confusión? Para hoy día a las 5. Y no es lo mismo decir para hoy día a las 5, o para el jueves a las 3, o para el lunes a las 8, que decir urgente, rápido o prioritario. Así no hay que hablar, porque eso da espacio a confusión. Pero también, a veces ocurre la dificultad en la acción que yo pido ejecutar. ¿Y qué ocurre? Yo le digo al equipo, o le digo a alguien de mi equipo, Moni, te pido apoyo en la presentación. ¿Qué es apoyo? En estricto rigor, apoyo pudiera ser, me paro detrás tuyo y te afirmo la espalda. Y entonces yo estoy con mi equipo y le digo, equipo, necesito apoyo para este proyecto que se viene súper importante. Y una de mis colaboradoras, que es una persona con una historia particular, que es súper católica creyente, que tiene sus hijos en colegio católico, que va a la misa de 8, cuando escucha a la jefa Ángela decir, necesito apoyo para este proyecto, ¿qué hace? Agarra su teléfono y le escribe al chat de las mamás del curso, y les dice, chiquilla, mi jefecita necesita apoyo, porfa, pónganmela en oración en la misa de 8, y ella siente que me está ultra mega apoyando con toda la divinidad abocada en mí para que nos vaya bien en el proyecto. Es súper distinto decir yo necesito apoyo en este proyecto a decir todas las tareas asociadas al proyecto les pido que las realicen en tiempo y en forma, y si se van a atrasar que me avisen, porque si nos atrasamos tenemos que salir a renegociar plazos para efectos de que sigan confiando en nosotros. Ahí está la acción concreta. Apoyo no es una acción concreta. Oye, te pido el compromiso. ¿Qué es compromiso? ¿Qué es compromiso? Ahí no hay una acción. Y para mí, eventualmente el jefe me dice, Ángela, te pido compromiso con el trabajo. ¿Y yo qué hago? Llegar a la hora. Porque a mí mi papá me enseñó que la persona comprometida es la que llega a la hora. Pero el jefe no quiere eso. El jefe juzga que compromiso da lo mismo la hora. Si una tarea tiene que sacarse en el día, se saca en el día independiente de la hora. Entonces, ¿qué ocurre? Si él me dice compromiso, te quiero comprometida, yo voy a jugar a llegar a la hora. Pero si me voy a las 4, me voy a las 4 y no me va a importar haber terminado la tarea. ¿Por qué? Porque no se me especificó la acción a ejecutar. La acción a ejecutar es entregar esto en un X plazo. Entonces, y vuelvo, si se fijan, cuando las cosas no ocurren bien, hay una probabilidad bien alta que el que no ocurra bien no tenga que ver con el otro, sino que tenga que ver con mi competencia cuando yo converso con el otro, cuando yo le pido al otro, ¿ya? Entonces, para que esto ocurra bien, mi desafío es que haya una cabal comprensión de al lo menos los 3 elementos de un pedido o de una oferta que con un sí construye una promesa, o una cabal buena interpretación de un objetivo, ¿ya? Y en particular, en los objetivos me voy a detener un poquitito y voy a darle un doble clic, porque esto ocurre harto en las organizaciones. A veces puede pasar
que yo te defino un objetivo que está súper clarito en términos de la acción a ejecutar, aumentar la venta, la condición de satisfacción en un X% en relación al año anterior, con un margen mínimo de Z de aquí a término del año, diciembre del 2023. Ahí está clarito. Pero a veces, ¿qué ocurre? Que yo tengo esa conversación, o más que conversación, le doy esa instrucción o esa directriz al colaborador y no lo incluyo en la conversación. Tengo un monólogo de entrega de objetivos. ¿Y qué puede estar pasando con el enano o la loca? Que eventualmente me dicen que sí, pero en la cabeza está diciendo, eso es imposible, eso es imposible, esto es imposible, eso es imposible. Y en el fondo, cuando me dicen, bueno, haré mi máximo esfuerzo, no me está diciendo que sí. ¿Y cuál es el riesgo de eso? Que el otro no va a estar jugando eso porque cree que eso es imposible. Y normalmente eso que construye, que cuando llegamos a fin de año, eso no está construido. Y cuando yo entro en la retroalimentación, me digo, oye, pero no cumpliste lo que prometiste. ¿Y qué me contesta el otro? Pero es que yo siempre supe que eso era imposible, po. Si eso no tenía ni patas ni cabeza, yo sabía que eso no se podía hacer. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la persona se cuenta ese cuento, siente que el problema no fue ella y por lo tanto no se predispone a aprender. Entonces, en la conversación de objetivos, ¿cuál es mi sugerencia? Primero, que sea conversación. Segundo, esa es una conversación que se prepara y es conversación. ¿Y cuál es el elemento en el fondo que anticipa el lograr que el colaborador en particular se apropie del objetivo? Uno tiene que manejar información. Entonces, aquí hay contextos organizacionales complejos. A veces pasa que a mí mi jefe me pide un cierto resultado y yo no tengo mucho que negociar o no hay espacio porque a su vez a él se lo pide el directorio, ¿ya? Pero sin embargo, cuando el directorio pide cosas porque maneja datos, ve crecimientos de industria, buenos proyectos, ve market share, ve una serie de elementos que le hacen juzgar que nos puede pedir esas cosas, más o menos desafiantes. Entonces, no es lo mismo que yo te imponga un objetivo a que yo te diga, mira, para allá va la organización. Esto es lo que se pretende en los X años. Aquí está la información de whatever, me quedo en ventas, de nuestra participación de mercado. Aquí están los números de la competencia. Aquí están, y entrego muchísimos datos, muchísima información al otro. Y le digo, revisa toda esta información, nos juntamos en una semana más para hablar de tus objetivos del año. Y dentro de la información que te entrego, a su vez te muestro lo que a mí me están desafiando. Entonces, ¿cuál es el ideal de los mundos? Que toda la información que yo le comparto, que por cierto es información verídica, accesible, que es transparente, que está ahí, logren que cuando llegamos a la definición de objetivo, yo le diga, ok, dado lo que vimos del mercado, dado lo que vimos de esto, en números, objetivos, hechos, verídicos, dado toda esta información, ¿a qué te desafías tú? Y entonces yo en mi cabeza sé que le tengo que pedir un 20 de aumento. Y el otro me dice, bueno, me desafío un 10. A ver, un 10. Dame cuenta de ese 10. Sí, no es que yo encuentro que 10 es un buen número. Sí, pero ¿cuánto espacio tenemos para crecer en el mercado? ¿Tú lo viste? Bueno, sí, ve que tenemos un market share de X y en el fondo hay muchas empresas chiquititas que hacen un 25 y hay otra grande que es más peso pesado que no sería dificultoso jugar y entonces ellas tienen el otro. Ya, pero y respecto de ese 25, ¿tú no crees que podemos llegar a pasar de 10 a 20? Porque el número está ahí, eso lo podemos hacer. Bueno, en realidad sí lo podemos hacer. Y entonces, ¿qué ocurre? Entramos en una negociación donde, amparado en datos, tú das cuenta o le muestras al otro y el otro ve que esto es posible. ¿Por qué? Porque los números lo gritan. En esto la matemática no falla. ¿Y cuál es la gracia de hacerlo así? Que cuando ocurre el periodo, al final del periodo, el otro no te puede decir tú me obligaste. Porque yo te compartí la información y tú fuiste el que te desafiaste a cumplir este objetivo. Ahora, ojo, si yo soy líder, el líder de los mundos, es no llegar a final de año a la evaluación de desempeño a tener esta conversación. Uno hace seguimiento y tiene conversación entre medio y va apoyando y apuntalando al otro para llegar al resultado, ¿ya? Pero claramente no es lo mismo si yo siento que estoy siendo obligada a lo imposible, a si mi jefe tuvo el cuidado de entregarme la información y mostrarme cómo esto en el hecho sí es factible de realizar. Entonces ahí yo realmente en honestidad entrego mi sí al objetivo y eso facilita que luego la conversación de retroalimentación fluya, ¿ya? Y la retroalimentación en particular es como parte de un flujo mayor que se llama la conversación de desempeño, que de nuevo requiere el insumo de entrada, objetivo o promesa y cuyo insumo de salida es justamente la conversación de retroalimentación. Ahora, no sé cómo vamos acá, si hay alguien que tenga dudas o preguntas. Abre el espacio 5 minutitos antes de meterme en los tipos de retroalimentación.
Si no, ok. Sigo. Dentro de los tipos de retroalimentación, y esto justamente está asociado a promesa u objetivo, está la retroalimentación cotidiana, que se da respecto del objetivo diario, vale decir, las promesas que yo tomo en el cotidiano para efectos de hacer las tareas y que las cosas ocurran, ¿ya? Esta retroalimentación cotidiana puede ser positiva o puede ser correctiva. Pero también está el feedback de evaluación de desempeño, que es la conversación asociada a los objetivos del año. Y en el fondo, esta conversación de feedback de evaluación de desempeño, ¿para qué se ocupa? Para la planeación del desarrollo personal y profesional del colaborador, ¿ya? Para en el fondo iluminar los recursos humanos con los que se cuenta y para mejorar el desempeño del trabajador. Entonces es una conversación que hay compañías que la dividen en 2 en el año, hay compañías que las tienen al final, y ¿qué es lo que busca? Definir cuál va a ser el plan para lograr el aprendizaje en el otro que permita que logre los resultados, o que busca también, cuando es una conversación de evaluación de desempeño, donde el otro cumplió a cabalidad o fue sobresaliente en términos de lo que hizo. Yo como jefe me puedo quedar solo diciéndote, oye, qué maravilloso, qué bien que lo hiciste, pero yo también puedo ir con el fondo, con la conciencia de que si tú lograste resultados sobresalientes, hay cosas que hiciste. Y si yo soy un buen jefe, entiendo que mi responsabilidad es gestionar el conocimiento. Entonces, más allá de darte la felicitación por lo sobresaliente, ¿qué voy a hacer? Indagar. ¿Qué te permitió lograr esto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te planificabas? ¿Con quién conversabas? Y en el fondo con eso relevo un montón de información que cuando yo se la entrego al sistema permite que la buena práctica que a alguno le permitió ser sobresaliente sea una práctica común del resto del equipo. Entonces, no nos quedemos solamente con qué bien que lo hiciste. Sobre todo, entendamos que tenemos que sistematizar buenas prácticas. Entonces, quédese ahí, porque es una conversación nutricia para ambos. Y aprenda del otro e indague. ¿Y qué hiciste? ¿Con quién conversaste? ¿Y cómo lo abordaste? ¿Y cómo lo resolviste? Y ahí usted puede encontrar claves para sistematizar cosas, realizar procedimientos que antes no existían, o poner foco en lo que hay que medir, y lograr que el sistema completo, el equipo completo, aprenda. ¿Ya? Tipos de retroalimentación positiva. Esto está muy bien hecho. Foco, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Con quién hablaste? ¿Para qué? Para eventualmente sistematizar. Y la otra es la conversación constructiva correctiva, que busca el cambio conductual. Acción mata juicio. Que tú actúes de una manera distinta, ¿para qué? Para que yo no quede instalada en el juicio de que eres incompetente o irresponsable y siga confiando en ti, ¿ya? ¿Qué es requisito de esta conversación en particular? En privado. Esto es súper importante. Cuando yo tengo una retroalimentación constructiva o correctiva con el otro, tengo que tener el cuidado por la persona, porque igual va a ser una conversación incómoda para el otro, sobre todo si no está entrenado, sobre todo si yo no he tenido el cuidado de contarle, esto no habla de ti, habla de la manera en que tú te estás comportando. No es que tú seas, sino que tú hasta ahora te has comportado de esta manera. Y te lo muestro ¿para qué? Para que cambies la conducta. Normalmente, como confundimos juicio, te comportas irresponsablemente, con hecho, eres irresponsable, nos duele que nos digan juicios negativos. Porque Parménide, de manera inconsciente, opera en nosotros y es como, oh, ella piensa que yo soy irresponsable. Y eso es doloroso. Y otra cosa es, en particular, en esta coordinación, tú prometiste y no cumpliste. Y lo que te pido es generar el aprendizaje para que eso no ocurra, ¿ya? Entonces, siempre en privado. Y en particular aquí hay un modelo que nosotros ocupamos que se llama el reclamo, ¿ya? ¿Y cuándo ocurre el reclamo? En el cotidiano, cuando tú me prometes cosas y no las cumples. ¿Y cómo opera el reclamo? ¿Ya? Y les voy a mostrar un reclamo, pero me devuelvo. Para que se habilite el reclamo, es súper importante que yo en la conversación con el otro haya construido una promesa. Y a veces pasa en contexto organizacional que yo escucho que el otro me promete cosas y el otro no me ha prometido nada. ¿Qué es lo que construye una promesa? Por una parte, que alguien pida u oferte con ciertas características que se los mencioné. Yo te pido que prepares el informe de todos los atrasos del mes, del 100% de los colaboradores, con indicación total del número de horas perdidas, y me lo entregues el día jueves.
Allí hay un pedido bien hecho, ¿ya? Y entonces, ¿qué ocurre? A veces pasa que yo asumo que porque yo le dije al otro, se construyó la promesa. No. Cuando yo pido o cuando yo ofrezco, te ofrezco preparar yo la presentación de acuerdo al formato que tú me has mostrado para tu reunión de mañana con el directorio, con la información de tal y tal y tal, que es la que yo he visto que tú presentas. Ahí te ofrezco. ¿Cuándo se construye promesa? Cuando el otro me mira a los ojos y me dice, sí, lo hago, acepto, de acuerdo. ¿Y qué es lo que a veces pasa en la vida real? Porfa, te pido que me ayudes y hagas 1, 2, 3, 4. Y el otro me contesta, voy a tratar. Haré mi máximo esfuerzo. Hay gente que le pone más color, daré hasta la última gota de sangre si eso fuera necesario. ¿Cuál es el red flag o la bandera roja que tienen que tener ustedes? Cuando alguien les contesta así, en el fondo del corazón les quiere decir que no, pero no tiene cuerpo para decir no. Y entonces, ¿qué hace? Le tira el sí que yo denomino cuchufleteado. ¿Y cuál es el riesgo de eso? Que no se construyó promesa. ¿Y cuál es el gran riesgo de eso? Que si eso no ocurre bien, a usted se le va a aguar el reclamo, ¿ya? Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, tarea, aprende a construir buenas promesas, y cuando le digan trataré, usted tiene que decir, mira, te agradezco la disposición, pero a mí no me sirve trataré. E intuya que el otro no le está queriendo decir que sí por las razones que sea, y entonces usted le diga, no me sirve el trataré. Si no estás en posición de hacer esto, de acuerdo a lo que yo te pido, por favor, dime la verdad. Porque si confío en ti y no ocurre, porque tienes otras cosas que hacer, voy a perder tiempo y recursos, ¿ya? Entonces, acostúmbrese a que le digan que sí. Y si le dicen trataré, haré mi máximo esfuerzo, tenga la conversación, ayude a que el otro logre decir que no si es no, y si le dijeron que no, ojo, esto es súper importante, no se lo tome personal. Además, él no se agradece. Se agradece, porque cuando yo le pido algo a alguien y ese alguien me dice que no, ¿cuál es el regalo que me da? ¿Cuál es el regalo que me da esa honestidad? Me devuelve a mí mi tiempo y mis recursos para ir a buscar ayuda en otro lado. En cambio, cuando yo le pido al otro y el otro me dice trataré, y yo asumo que eso es un sí, y no ocurre, ¿qué ocurrió ahí? Un robo a mano armada. Me robaste tiempo y recursos para yo haber resuelto esto en tiempo y en forma. Y a su vez, que no le tirite el güerguero para decir que no. Porque cuando yo digo que no, no es un no a tu ser. Y esa es una de las razones por las cuales se nos dificulta el no. El no es un no a la acción concreta, específica, pedida, ¿ya? Entonces, acostúmbrese a decir que no, pero de buena manera. No es lo mismo decir no, porque no, a decir, mira, me encantaría decirte que sí, pero en este minuto estoy con toda esta carga que me toma todo esto y es requerimiento de Z y no lo puedo mover y por lo tanto estos hechos de mi vida me hacen juzgar que no tengo agenda para apoyarte en esto. Y el otro lo va a entender perfectamente, ¿ya? Entonces, promesa requiere, usted pide oferta y le dicen que sí. Y asumamos que el otro le prometió. ¿Cómo es un reclamo? Y vamos a mirar que no es un monólogo donde yo te llamo la atención y te paso factura, retroalimentación negativa, sino que es una conversación. Y entonces yo te voy a decir, ¿qué fue lo que tú me prometiste? Ángela, yo te prometí entregar las cajas de el despacho de tanto, haberlas tenido entregadas hoy día a las 10 de la mañana. Y en el hecho, ¿qué ocurrió? Bueno, que son las 3 de la tarde y yo aún no he entregado esa mercadería. Ok, ¿y cuál es la consecuencia de eso? Bueno, la consecuencia de eso es que el cliente va a quedar con una percepción negativa de nuestra calidad de servicio por efectos del incumplimiento. Súper. ¿Y qué vas a hacer tú para reparar eso? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a ir a ver al cliente, le voy a llevar la mercadería y voy a tener una conversación donde le voy a ofrecer una X cosa para lograr que el cliente siga confiando en mí. Muchas gracias, perfecto. Y si se fijan, ¿qué cierra el reclamo? Cierra el reclamo una nueva promesa del otro, donde de una u otra manera busca ejecutar una acción que repare la confianza que quedó en la mesa, ¿ya? ¿Pero qué requiere esto? Que el otro vea, que el otro sienta, que el otro se haya realmente comprometido. ¿Por qué? Porque si yo le digo al otro, ¿qué fue lo que tú prometiste? Ay, Ángela, yo no te prometí.
te dije que yo haría mi máximo esfuerzo posible, pero de verdad me tomaron tantas cosas que no pude hacerlo. Y ahí se le aguó el reclamo. Se le aguó el reclamo. Por eso es importante tener el sí, porque tiene que ser un hecho el que el otro prometió. Entonces yo le digo, ¿qué fue lo que tú comprometiste? Yo comprometí entregarte esta información. Y ahí tiene que indagar. Hasta donde yo sé, esa información no me ha llegado. No, Ángela, si la información te la dejé. Es más, si tuvieras las cámaras de grabación, vas a ver que te dejé el informe encima de tu mesa. ¿Y qué ocurre? Antes de yo llegar al reclamo propiamente tal, me doy cuenta que efectivamente la información está en mi escritorio y encima cayeron 5 carpetas más, por eso no la vi. Y entonces, ¿cuál es el aprendizaje ahí? Mío. Oka, ¿sabes qué? Yo no me di cuenta. Y entonces para la próxima te pido que cuando me cumplas, me des testimonio del cumplimiento, porque así yo sé. ¿Y por qué es importante dar testimonio del cumplimiento? Porque si eventualmente él, por ejemplo, me tenía que entregar una información que yo tengo que presentar a las 9 de la mañana en un directorio. Él o ella deja la información en mi escritorio el día anterior a las 3 de la tarde y la promesa era entregarla antes de las 6. De hecho, cumplió antes. Si yo llego ese día y no veo la información y voy a mi directorio sin la información, mi experiencia va a ser, yo no tenía la información, y aun cuando tú me muestres que en la cámara se ve que tú dejaste eso en mi escritorio ayer, mi percepción igual va a ser de tú no me cumpliste. Entonces, ¿cómo yo cautelo eso? Doy testimonio de cumplimiento. Ángela, el informe que tú me pediste, acabo de dejarlo en tu escritorio, siendo ahora las 3 de la tarde. Ah, súper, gracias. Y con eso se cierra el proceso. Por eso es importante indagar qué fue lo que prometiste, entregarte el informe. En el hecho, yo no lo he visto, no, Ángela, está y se acaba. Pero si el otro me dice, sí, Ángela, efectivamente no lo he terminado. Entonces yo ahí indago. ¿Tú sabes cuál es la consecuencia de eso? Sí, Ángela, sé cuál es la consecuencia de eso y vamos a ser mal evaluados como equipo en tal. Y entonces le digo al otro, ¿qué vas a hacer tú para reparar esto? Y el otro tiene que comprometer una acción. Y con eso, en el fondo, repara la confianza y eventualmente yo puedo tener la otra conversación de decirle, ok, mis estándares son impecabilidad al 100. Esto para mí es poco impecable. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué te ayudo? ¿Qué tienes que aprender tú para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Ya? Y con eso también voy seteando al otro en términos de lo que a mí me acomoda en relación al logro y al desempeño. ¿Ya? Esa es la estructura del reclamo. ¿Tú prometiste? Sí. ¿Hasta donde yo no me has cumplido? No, no te cumplí. ¿Tú sabes cómo esto perjudica? Sí, perjudica 1, 2, 3. Dime tú cómo vas a reparar eso. Ángela, te prometo hacer 1, 2, 3, 4. Y se cierra con un gracias. Así se hace un reclamo. Y si se fijan, es fácil, porque yo no tengo que sacarte factura de nada. Yo todo el rato indago y tú vas haciéndote cargo de lo que ocurre y tú reparas a través de una promesa que tú mismo tomas. Y cuando yo converso así, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo gestionada a la loca del patio o al enano maldito. Lo tengo gestionado todo el rato, porque de una u otra manera, cuando indago, te obligo a mostrarme el observador que tú eres todo el rato, y por lo tanto la conversación es bastante más genuina y honesta, ¿ya? Ahora, aquí como un pequeño tip, hay un decálogo en dar y recibir juicio. ¿Y qué es lo más importante? Y retroalimentar, les dije, es una conversación de juicios. Primero, que yo entienda que un juicio es distinto de un hecho. Si yo digo, yo soy Ángela, mi nombre es Ángela, tengo 52 años, nací en Chile, tengo 2 hijos varones, estudié Derecho en la Universidad de Chile, eso son hechos respecto de mí que efectivamente no puedo cambiar. No puedo cambiar el hecho que nací en Chile porque no tengo una máquina de retroceso. No puedo cambiar el hecho de que tengo 2 hijos porque ya no estuve. No puedo cambiar el hecho de que estudié en la Universidad de Chile porque eso ya ocurrió en el pasado y yo estudié en la Universidad de Chile. Esos son hechos de mi vida, no los puedo cambiar. ¿Y cuál es la trampa aquí? Que muchas veces yo me vivo eso de la misma manera que cuando digo, y soy simpática, y soy un poquito apurete, y soy un poquito impulsiva, y sin embargo soy buena persona, y soy generosa, pero también soy rabiosa. ¿Y qué es lo que ocurre en la vida real? ¿Y cómo opera Parménides? Que yo asumo que agresiva es lo mismo que tengo 52 años. No, 52 años es un hecho, agresiva es un juicio. ¿Y cuál es la ventaja de entenderlo así? El hecho no lo puedo cambiar. Pero si yo le creo el cuento Parménides,
el juicio de agresiva lo puedo cambiar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para cambiar el juicio de agresiva? Dejar las conductas que hacen que yo me perciba agresiva o que aquellos que me importan me perciban agresiva. Y entonces, por ejemplo, cambio el decibel. Y ya no hablo así en los entornos donde trabajo. Modelo el decibel. Me entreno para, en vez de hablar así como ametralladora, también si me pasa, empezar vía mucho entrenamiento a hablar con un ritmo distinto. Me acostumbro a tener prácticas distintas y cuando yo tengo esas prácticas distintas y se instalan, entonces ya yo no me observo agresiva, ni el mundo o los que me interesan no me observan agresiva, porque cambié la conducta. Pero la única manera de que yo me apreste a eso es que entienda que agresivo, o entienda que lento, o entienda que flojo, o entienda que responsable, o entienda que desordenado, o entienda que desorganizado, o entienda que cualquiera de esos no son hechos respecto de mis juicios. ¿Ya? Y cuando entiendo yo eso, ¿cuál es la gracia? Que tengo mucha más apertura para escuchar, porque sé que eso, primero, es un juicio que tú tienes de mí, y segundo, si me interesa lo puedo cambiar. Entonces hay un decálogo de dar y recibir juicios. ¿Ya? Primero, cuando usted juzgue a un otro, prepare el entorno, el cuerpo y la emocionalidad. Si es un feedback negativo, un reclamo, délo en privado. Pero prepare el entorno. No es lo mismo entrar a esta conversación o tener esta conversación en un pasillo lleno de gente a vamos a tener una conversación de retroalimentación del trabajo de la semana y te pido que te prestes para eso y la vamos a tener tal día, tal hora. Entonces eso ya prepara. Cuido el espacio, cuido el setting, sobre todo cuando es conversación de las complejas. Genero contexto, ¿ya? Y en generar contexto, yo le digo al otro, mira, vamos a tener esta conversación porque mi objetivo es que tú y yo aprendamos. Y mi objetivo, en último término, es que a ti y a mí nos vaya bien. Y ya esa sola declaración logra que el otro se predisponga emocionalmente para escucharme. No etiquete. Es que tú eres de esta manera. No, el otro no es. El otro se ha comportado de esa manera. No etiquete, ¿ya? No generalice. Es que tú siempre. Es que tú nunca. No, no. Esta vez, en esta fecha, en esta ocasión, vaya directo al minuto, al hecho concreto. No adscribe intenciones. Es que yo sé que tú con esto intentaste tal cosa. Usted no sabe porque el otro hace lo que hace. Es más, a veces ocurre que el otro hace lo que hace justamente porque está cuidando cosas que usted desconoce. Entonces yo no le atribuyo intención al otro porque yo no soy el otro. Y paradójicamente, muchas veces, de verdad esto ocurre mucho, el otro está intentando cuidarme o cuidar el sistema y como yo soy diferente que el otro, interpreto amenaza o agresión donde no la hay. Entonces yo no sé por qué el otro hace lo que hace. Y ahí sí tengo la herramienta, indagar en el otro, ¿ya? Refieres a acciones concretas. El día tanto ocurrió tal cosa, ¿ya? Hable de cómo esa acción me afectó a mí o tuvo resultados negativos. Indague en el otro si efectivamente el otro tiene conciencia de eso o en algún punto lo vio. No hable de otros, y menos en falso. La conversación es entre usted y el otro. Escuche todo el rato lo que al otro le ocurre. Y por sobre todo, aquí lo que buscamos es aprendizaje, y el aprendizaje tiene que ver con cambio conductual. Entonces, la pedida se cierra con, o sea, la conversación se cierra con una pedida de mi parte o una oferta de tu parte para cambiar lo conductual. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, ¿y qué facilita esto? Entender que al final son juicios, y acción mata juicio. Si yo me lo vivo desde que es la verdad, esto no va a ocurrir bien. Y eso se relaciona mucho con cuando yo tengo que recibir juicios. Yo tengo que ir preparado. ¿Y qué me prepara? Entender que esto no es la verdad respecto de mí, sino que es la etiqueta que el otro me puso a ciertos comportamientos que yo he hecho. Y si me importa la voz del otro, y en particular en las pegas, es importante que me importe la voz de mi jefe. ¿Por qué? Porque ese ser, en la medida que me juzga y me evalúa, decide en relación a mí. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué me facilita? Entender que lo que él me va a decir son sus propias percepciones en relación a mí. ¿Ya? Entonces eso yo lo entiendo, no me lo tomo personal. Le doy autoridad para opinar de mí, ¿ya? Tengo la apertura a escuchar lo que el otro me quiere decir. Cuando me hace juicio, sobre todo si el otro es incompetente, indago, a ver, tú me estás diciendo que yo soy irresponsable. Muéstrame cuáles son los hechos en particular que a ti te hacen pensar eso. ¿Y por qué esto es importante decirlo? Sobre todo, esto que estamos escuchando, hablando acá, no todo el mundo lo conoce. Y tal vez yo soy retroalimentada por alguien que no conoce esto, y lo más probable es que me diga, no, es que mira, tú en esto has sido muy poco diligente.
A ver, miremos esa poca diligencia. ¿Qué te hace a ti decir eso? No, es que esta vez en particular ocurrió que un 2, 3, 4. Te acepto el punto. Efectivamente, esa vez en particular ocurrió un 2, 3, 4. Sin embargo, llevamos un año trabajando. En las otras 100 veces que estamos en esa misma circunstancia, ¿ocurrió eso? Ah, tienes razón. En las otras 100 veces tú actuaste de manera impecable. Sí, efectivamente, en esta vez actué mal, pero es un en 100. ¿Y por qué eso es importante traerlo a colación? Porque los seres humanos, en el fondo, ¿para qué juzgamos? El juicio es la base de la toma de decisión, ¿ya? El juicio es una especie de brújula o linterna que traemos al hoy, ¿para qué? Para ir con menos incertidumbres al futuro. ¿Pero qué ocurre? Lo que buscamos es ir asegurados. Entonces, ¿qué nos asegura más? Llevar el peor de los escenarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy en una relación con el otro y el otro se equivoca, lo hace mal, es muy probable que yo me quede con eso mal. Porque cuando yo me quedo con eso mal de ti, yo me aseguro por mi propia cuenta de que eso no me vuelva a ocurrir. Pero ¿cuál es el riesgo? Que me quedo pegada en eso y se me olvida que hay uno mal en relación a 100 bien. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, cuando yo te retroalimento, te muestro el hecho, te muestro la cantidad de veces que esto ocurrió. Y cuando yo soy retroalimentada, te pido que me muestres el hecho, te muevo solo desde el juicio y te digo cuántas veces esto ocurrió y cuántas veces ocurrió lo contrario. Y eventualmente íbamos a entrar en una retroalimentación súper negativa y tú te das cuenta de que en particular el estándar de no cumplimiento es 1 en 100. ¿Ya? Y ahí la conversación es, te acepto que fue 1 y entonces mi error fue tal y tal y tal o te pido tal y tal y tal. Y generamos un acuerdo y en particular cuando yo no cumplí, el acuerdo es, para la próxima te voy a avisar y voy a negociar contigo un nuevo plazo y eso resuelve el problema, ¿ya? Tome ese tiempo para responder y por sobre todo agradezca, ¿ya? ¿Y por qué digo yo esto agradezca? Eventualmente yo puedo tener un jefe o jefa inhumano, estilo tayloriano antiguo, patrón o patrona de fondo, la charla, que me dice, eres un incompetente, buena para nada, ¿cómo siguen produciendo gente como tú? Yo estoy harta de este tipo de gente en mi equipo. Mire, aunque se lo diga así, si usted entiende que eso es un juicio, que no da cuenta de su esencia, sino que da cuenta de ciertas conductas, usted agradézcalo. ¿Por qué? Porque si eso es en un contexto organizacional, ese ser tiene poder sobre usted. Y tiene un poder mayor, que eso lo dije, el poder de que usted se mantenga ahí o salga de ahí. Y si usted esa pega le interesa por ahora, entonces, aun cuando se lo diga de manera destemplada, no se lo tome personal porque es un juicio. Agradezca que le está mostrando eso, porque, ojo, yo le dije, hay gente que no lo muestra, pero se lo va bancando. Y llega un punto en que la olla explota y usted termina desvinculado y nunca se enteró. Entonces, entre que se queden callados con su juicio negativo en relación a mí, a que me los escupan, yo, en particular, yo prefiero que me los escupan. Porque si me los escupen, por último, me están dando espacio para decir, a ver, ¿qué cosas he hecho yo que tú me juzgas así? ¿Cuáles son los aprendizajes que tengo que cambiar? ¿Cuáles son los resultados que tengo que tener? Y yo ya sé a qué me tengo que disponer el año y lo que tengo que lograr para que tú ya no pienses eso sobre mí. Así que siempre se agradece una retroalimentación, ¿ya? Por lo tanto, la retroalimentación compromete la posibilidad de aprendizaje, de mejora e innovación todo el rato, tanto de la persona en particular como del equipo. Tiene importancia en el desempeño individual y colectivo. Malamente yo puedo mejorar o cambiar algo si no me lo muestran. Malamente me puedo predisponer a aprender algo si no veo lo que tengo que aprender. Y el proceso para que sea efectivo requiere que sea una conversación y no un monólogo, presentación unilateral. Yo tengo que lograr que el otro haga sentido de esto y esa conversación tiene que hacer sentido en relación a un estándar que tú y yo previamente definimos y comprometimos, objetivo, promesa. Pero en realidad, más allá de todo esto que he dicho, que a mi juicio es relevante, hay algo que es central para que esta conversación ocurra bien, y es el sustrato desde el que yo la hago. Si yo voy a la conversación a pasarte factura, y ese es el cuento que me cuento, va a ser súper distinto a si yo voy realmente desde el lugar de mi sentido en esta conversación es yo te voy a prestar mis ojos, porque yo soy distinto que tú, para que tú ilumines áreas que me doy cuenta que no estás viendo, salgas de tu ceguera y veas qué es lo que tienes que aprender, qué competencia tienes que traer a tu vida para, en el fondo, generar la conducta
que en esta organización, o en particular por mí, es valorada. Esto es lo más importante, el sentido que yo le doy a la conversación, ¿ya? Te presto mis ojos para iluminar tu espacio de ceguera, para que tú descubras aquello que no estás viendo y con eso logres entender cuál es el aprendizaje, lo instales, lo practiques y por lo tanto el cambio conductual se produzca. La conversación de retroalimentación es aprendizaje a la vena. No nos neguemos ese aprendizaje a nosotros mismos, no le neguemos el aprendizaje al otro. Y sin perjuicio de qué forma mata fondo, en particular acá, si usted va desde el lugar filosófico de sentido adecuado, aun cuando la forma sea inadecuada, si usted de verdad quiere aprendizaje en el otro, se va a dar cuenta cuando metió la pata. Y si mete la pata, desde el lenguaje súper simple, lo siento, me equivoqué, eso lo dije muy mal. No es que tú seas, es que te has comportado de esta manera, si es que usted está en una conversación con el otro. ¿Ya? Súper. Eso ha sido en el fondo el webinario de hoy de conversaciones y aprendizaje. Espero que haberles aportado con algunos conceptos nuevos, interesantes o entretenidos. Muchas gracias por el día de hoy y estamos llegando al final y aquí sí que abro el espacio para que el que quiera haga las preguntas que estime pertinentes. Voy a dejar de compartir. Pareciera ser que no hay preguntas. Aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola Nico. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Súper. Que bueno, de acuerdo a lo que usted habló sobre, claro, el aprendizaje con la otra persona y poder pues, para poder llevar a un conversatorio con el mismo jefe o colaborador. ¿Qué pasa cuando tengo un jefe o sea, me pasó hoy día, que tengo ya 10 colaboradores, trabajaban hace meses con un jefe de sección, lo cambiaron, y el jefe de sección lo cambiaron, llegó un jefe de sección nuevo, y hay 2 colaboradores, pasaron 2 meses, y hay 2 colaboradores que ya quieren tomar licencia. Entonces, porque no le gusta el actuar, el jefe que dice, oye, ¿sabes qué? Arréglame estos flejes, porfa, y te apuráis. No les falta más que decir eso. Que aquí, que allá, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Podríamos cambiar esta exhibición porque pasó el cyber, no se movieron los productos, cambiémoslo. Podríamos poner una exhibición más linda, precio más barato, claro, ahí haciéndole el mono, y claro, y siempre llevando su idea, sus ideales. No, no, ¿sabes que lo voy a tener esto hasta el 5 de junio? ¿Por qué? Porque sí, porque a mí se me para la mente y yo lo voy a hacer así. Y da lo mismo. Entonces, cómo yo puedo llegar más bien, cómo yo llego a la conversación con alguien en donde está súper cerrado en su mente? Entonces, es como muy, muy, muy difícil. Entonces, de todo lo que usted habló, A claro, ver, Nico, mira, en teoría es súper lindo escucharlo, pero la práctica es como súper, súper, súper chocante ya. mire, yo dije que somos animales de creencia. Entonces, ¿qué es lo que primero tienes que hacer? Preguntarle a ese jefe de sección cuál es tu responsabilidad como jefe de sección. ¿Cuál es tu responsabilidad con tu equipo? ¿Y cuándo crees tú que lo haces bien? Y lo más probable es que descubras que su responsabilidad es muy parecida a la responsabilidad que yo sentía que tenía cuando era la perra desgraciada. ¿Y cuál es la pega ahí de ti como jefe? Movilizar el sistema de creencias de ese jefe de sección. Entonces, si tú me preguntas, bueno, mi pega es hacer que a todos aquí corran y hagan lo que yo diga para tener todo esto perfecto. Ahí te lo mostró. ¿Y cuál es tu pega? Sorry, querido o querida, esa no es tu pega. Tu pega es lograr que esta gente esté contenta, comprometida con el trabajo y sin necesidad de que tú le respires en la nuca, hagan lo que tengan que hacer. Porque tu estilo, ese estilo que tú me estás mostrando, no sé si has escuchado ese dicho de cuando el gato está, los ratones se esconden, y cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Cachai? Claro. Entonces, ahí lo que está ocurriendo es que ese ser humano se cuenta un cuento en términos de su responsabilidad, que es súper distinto del que tú vives, Nicolás. Entonces, para trabajar eso, tienes que preguntarle, ¿cuándo crees tú que lo haces bien? Cuando los tengo a todos corriendo rapidito. Ahí hay que parar. Ya, súper. ¿Cuál es el riesgo de eso?
¿Cómo que riesgo? ¿Cuántas? ¿Tú sabes cuál era el nivel de licencias antes de que tú llegaras? Y ahí está el dato. No, no lo he mirado. Yo sí. Este equipo, durante 2021, 22 y hasta mayo del 2023, no tenía licencias. Y ups, tenemos 2 licencias. ¿Cuánto de eso tiene que ver con tu estilo? Pero antes de eso, releva y devela cuál es el juicio que esa persona tiene en términos de su responsabilidad. Y si te dice, bueno, jefe, hacer que las cosas pasen al costo que sea y tenerlo a todo ordenito. Ok, ese es tu juicio. Mi juicio es distinto. Tu pega es lograr que esta gente esté contenta, comprometida, sepa qué hacer, sepa cómo moverse, aun cuando tú no estés. Eso es lo que habla de un buen jefe. Un buen jefe se muestra cuando las cosas ocurren bien sin que yo esté encima. Y pareciera ser que tu interpretación está generando cosas en el equipo. ¿Qué te parece a ti que haya 2 licencias? Cuando nunca antes hubo licencia. Y eso ya le va a producir un guascazo al otro. No, claro, lógico. Pero ¿Cachai? aquí, claro, de acuerdo a lo que usted ha hablado, que claro, las personas deberían dar un 100, un 100, un 110, un 120. El tema, por el otro lado, por el colaborador. Claro, el colaborador ya está como agobiado por el tema. Claro, yo lo traté, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú deberías hacer es hacer tu pega, tú eres, no sé, me dijo que era reponedor y vendedor. Hace esto, dejemos esto que pase, y la culpa va a ser, yo creo que va a ser para el jefe de sección, yo creo que la amonestación le va a llegar a él, ¿o no? O le va a llegar a todo el equipo hacia abajo. Espérame, Nico. Espérame, Nico. ¿El jefe de sección depende de ti? No. ¿No? Ok. Primero, ahí la responsabilidad es del jefe directo, el jefe de sección, ¿ya? Y esto es súper importante. Los equipos son reflejo de los jefes. Ujú. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está faltando? Claramente, si un jefe de sección tiene un trato y un estilo distinto del que debe haber en tu organización, y eso está teniendo impacto en los colaboradores, es porque nadie le definió cuál era su pega y cuándo él lo hacía bien. Entonces ahí la conversación, más que tú con el colaborador directo, si tú tienes el poder, entendido como capacidad de acción, tú deberías hablar con el jefe directo de él. Y A a ver, ese jefe indagar, oye, ¿qué objetivos tiene este jefe de sección? Porque si a mí me defino como objetivo lograr que las cosas ocurran cuidando el clima y con 0 licencias, eso me va a obligar a actuar distinto a que si me dicen tu objetivo es solo vender, invento. ¿Ya? Entonces, claramente esa persona se está comportando de la manera que se está comportando porque no tiene claridad de cuál es su promesa en relación a su tarea diaria o no tiene claridad de su objetivo. ¿Ya? Y ujú. cuando eso ocurre, no es responsabilidad del jefe de sección, Nico, es responsabilidad a su vez de su jefatura directa. Y esto, ojo, comilla, tú me decís suena bonito, sí suena bonito y es simple cuando uno lo hace, pero ¿qué ocurre en la vida real? Que somos arrojados a los trabajos, que a veces no tenemos inducción, que nos tiran directo a la acción y que no tenemos la conversación previa. Y la conversación previa es, ¿cuál es tu interpretación de tu rol? No, yo creo que estoy para tal y tal y tal. Y el jefe que tiene que hacer, no, no, no. La responsabilidad es 1, 2, 3, 4. Y seteamos eso. Y listo. Dado un poquito de lo que has visto, ¿cuáles crees tú que son tus objetivos? Bueno, yo me podría como objetivo 1, 2, 3, 4. ¿Y qué yo hago? Perfecto. Mira, seteamos tal y tal y tal. Y entonces tú ya sabes a qué sales. Y sabes además cómo tienes que jugar. Y esa conversación en particular, que se denomina la conversación de construcción de relaciones, solemos no tenerla, ¿ya? Y claramente esta persona, nadie le ha definido el cómo ser jefe. ¿Cuál es la buena práctica del jefe? ¿O qué es lo que no hacen los jefes? Y está jugando de acuerdo a lo que se le ocurre. Y tal vez viene de una organización con harto modelo tayloriano, mando control, donde lo que se evaluaba bien era ser duro, tirar el látigo, ¿cachai? Ujú. Entonces, aquí, en la conducta en particular de este jefe de sección, tiene mucho más que ver con él y su jefe directo que con él y sus colaboradores. Y si tú tienes poder intervenir, yo lo que te sugiero es conversa con el jefe de ese jefe de sección. Ya, Y, claro. y pídele que en el fondo le aclare, en la medida que tengas el poder para aquello, a este jefe de sección, cuál es su rol, cómo ser jefe en tu organización, qué es lo que es bien valorado y qué es lo que es mal valorado. Y con eso tú seteas al otro para que se comporte en el lugar mismo de trabajo. Ese seteo te lo doy firmado que no lo tiene. No, no lo tiene. Por algo tiene las licencias que tiene, porque está actuando de una manera distinta a la que es usual para ustedes. Pero si eso ocurre, es porque nadie le dijo cómo tiene que actuar. Vale decir,
el estándar de cómo tiene que actuar, no se lo dieron. Y por eso actúa como se le ocurre. Y eso es responsabilidad no de ese jefe de sección, Nico. Es del jefe de ese jefe de sección. Ya, perfecto. Entonces viene más allá. Ahora bien, Tipo. la segunda duda es que igual es como que no comparto. Usted habló sobre que la persona te daba, no, por ejemplo, Juanito le dice, no, sé que puedo darte un 10%. No, pero usted pedía un 20%. Ahora bien, al mismo momento de conversar el tema que diera el 20% y la persona ceda, no genera como una incertidumbre en la persona, porque claro, si yo lo trabajo con la persona, digo, oye, ¿sabes qué? Sí, un 10% lo podríamos partir 10% y así ir escalando para poder llegar a un pic, no sé, imagine que llegas a un 124, un 127%. Entonces, el decir, llegar, tomar un látigo y decir, ¿sabes que vamos a llegar al 120% sin tener ¿cómo se llama? Un escalón? Yo lo encuentro súper como tomar una roca que pesa 100 kilos y sin haber entrenado nada. Entonces, por eso me genera un poco de ruido. Ya. En esto que tú me estás mostrando, yo no fui lo suficientemente clara, ¿ya? Yo estoy llevándolo a un territorio como mucho más concreto. Efectivamente, si tú no has tomado nunca una roca, y yo te pido, si nunca has movido un peso, me conecté con los entrenadores de fit trainers, los entrenadores de deportistas, si tú no te has tirado nunca a una piscina, yo no te puedo pedir eventualmente que de aquí a un mes hagas los 100 metros estilo crawl en un X, ¿ya? Pero yo no estoy hablando del objetivo de corto plazo, estoy hablando del objetivo de largo plazo, de 1 año, 2 años o 3 años. Entonces, esto de lograr doblar el número no es para hoy, es de aquí a 1 año. Y mi responsabilidad como jefe es ir contigo escaladamente generando las acciones y el aprendizaje para construir aquello. Yo más bien lo que intentaba poner el punto es, no es lo mismo que yo te diga, tienes que hacer esto y lograr un aumento de Z a secas, porque si tú vendes hoy día 10 y me voy a ir a la venta, que es más fácil, y yo te digo, y a fin de año tienes que vender 30, tú puedes decir, no, pero eso es imposible que yo venda 30. Y si yo te obligo, no solo no va a haber incertidumbre, ahí tú te vas a contar el cuento, esto es imposible, y por lo tanto vas a jugar resignado. Entonces, ¿cuál es el tip que yo te digo? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que mostrarle al otro que si yo quiero pasar de 10 a 30, eso es factible. Y para mostrarte que es factible, ¿qué tengo que hacer? Tengo que traer números. Entonces, por ejemplo, te puedo decir, mira, la participación de mercado de nosotros es de un 10. Llevamos 5 años y hemos ido creciendo a niveles de tanto. Pero resulta que a nivel país ocurrió tal cosa y ese proyecto en particular, si nosotros lo logramos ganar o nos logramos ganar un éxito de ese proyecto, ya con eso podemos llegar a este número. Vale decir, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Cuando yo te desafío algo, tengo que mostrarte los datos que den cuenta de que eso que te pido no es imposible. Que no es imposible. Y efectivamente puede ser escalado, pero te tengo que mostrar cómo el número da. Desafiante, pero da. ¿Ya? Esa es la competencia. En el fondo puede ser súper, pero yo te tengo que saber mostrar que eso es susceptible de hacer, que la matemática da para hacerlo. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, tu área tiene un clima, y me voy a los números de Press Word, de 60, que es malo. ¿Y qué ocurre? Yo te pido, como tu jefa, Nico, y te digo, mira, de aquí a fin de año, cuando corramos nuevamente la encuesta, tú vas a tener que tener un resultado del 90. Y te lo puedo tirar así. De un 60 a un 90 en Great Place to Work son números mayores. ¿Y qué podéis pensar tú? No, esto es imposible. Y si yo te obligo, vas a jugar todo el rato perdedor porque vas a estar convencido que esto es imposible. ¿Qué permite que tú te convenzas? Que yo, antes de mandarte el objetivo, te diga, mira, este es el equipo A, este es el equipo B, este es el equipo C de nuestra organización. Tú eres el equipo D. El equipo A, el año 2019, tenía resultado de 40. El año pasado, en 2022, logró un resultado de 90. El equipo B, el año 2019, tenía un resultado de 70. El año 2022, logró un resultado de 95. El equipo C tenía un resultado de 80. El año 2022, logró un resultado de 100.
Cuando yo te muestro eso que te estoy diciendo, en esta organización hay equipos que han logrado pasar de un 40 a un 90. Si ellos pudieron, tú puedes. Entonces, cuando te muestro esos datos y tú ves que esos son pares y colegas tuyos que tienen tu misma formación, que tienen equipos parecidos y te lo entrego antes, con tu 60, yo te voy a preguntar, ya Nico, ¿viste los datos que te mandé? Sí, jefa, sí los vi. ¿A qué te desafías? Si tú me decías un 60, o sea, un 70, yo te decía, perdón, ¿y el equipo de allá? Y voy a tener evidencia para mostrarte que en nuestra organización hay gente que pudo y se puede pasar de un 60 a un 90. Eso es lo que intenté mostrar. Claro. Y que espero ahora haber sido más clara. Ese es el dato duro. ¿Cachai? Ujú. Y eventualmente en una conversación de venta yo te puedo decir, oye, pero miremos tu resultado en 2000 tanto. Hiciste un aumento de ventas del 200%. O sea, tú lo sabes hacer. Jefa, se me había olvidado eso. Sí, pues ahí está, tú lo sabes hacer. Y hoy día, todos estos proyectos nuevos, todos estos clientes nuevos, o esta construcción de un local nuevo, tú sabes generar más ventas y en el hecho está el canal para tener esa más ventas. Claro, jefa, tiene razón. Y entonces tú vas convencido, tú das un sí genuino. Eso es. No sé si ahí fui más clara. Sí, totalmente. ¿Sí? Súper. Sí. Eso era. Ujú. Súper, buenísimo, Nico. Estamos. Muchas gracias ahí al resto que se ha quedado aquí. Una última consulta. ¿Un juicio se puede transformar en un hecho? No, los juicios nunca son hechos, pero sí tienen fundamento. Un juicio jamás es un hecho, pero un juicio sí tiene fundamento. ¿Ya? Vale decir, tiene hechos, muchos hechos, que amparan que ese juicio tiene peso. Mira, en lenguaje organizacional, ¿sabes lo que son los juicios? Un FODA, por ejemplo, junto con una retroalimentación. Un FODA es un ejercicio de juicios, y cuando yo hago un FODA, y defino que esto es fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza, ¿qué es lo que tengo que traer? Datos. Entonces, por ejemplo, el dato de que, yo sé que tú trabajas en retail, Amazon va a construir un centro de distribución en Chile, ese es un hecho. Amazon compró un terreno en Chile, Amazon va a construir en 2025 un centro de distribución en Chile. Ese hecho le pone peso al juicio de que estamos frente a una gran amenaza. Pero de que esa amenaza sea la verdad, no, no es la verdad. Es una percepción de una entidad en particular sostenida por un hecho que le pone peso. ¿Ya? Porque, ojo, ese mismo hecho puede ser visto por tu competencia no como una amenaza, sino como una oportunidad. ¿Por qué? Porque ese mismo retail, en este caso, ya tiene en sus conversaciones la declaración de que vamos a empezar a ir netamente al canal, en el fondo, online, y ya tenemos negociado, costeado y autorizado el centro de distribución. Entonces, ¿por qué para mí eso es una oportunidad? Porque pegué en el fondo el batatazo antes que Amazon. Porque si Amazon está viniendo a Chile es porque aquí hay un valor. Si nosotros como retail decidimos, antes de saber lo de Amazon, de que vienen y nuestro centro va a estar construido antes y vamos a irnos a ese tipo de venta, el que venga Amazon para mí yo juzgo que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque si esos gallos le pusieron toda la ingeniería y decidieron que era bueno Chile, entonces nosotros pegamos el batazo primero. Y el hecho es el mismo. Pero tu situación particular te hace ver amenaza y la situación particular del otro la hace ver oportunidad. Por eso nunca un juicio es una verdad. Siempre depende de quien observa. Los juicios están teñidos por la persona que observa el fenómeno. Y yo puedo mirar lo mismo que tú y juzgar distinto. Te lo voy a dar un ejemplo súper simple. Yo tengo una amiga noruega que como buena vikinga mide 1,90 m, ¿ya? Somos una amiga. Y ella va a venir a Chile y me dice, Ángela, por fin voy a ir a Chile a conocer a tus hijos. Oye, ¿cómo son tus hijos? Y yo le digo, son preciosos, muy altos son mis hijos. Ay, qué bueno, me encanta. Y cuando llega a Chile, muy altos. Ese es el juicio. Y tú me preguntaste, ¿alto es verdad? Entonces, le presento a mis hijos y me mira, Ángela, pero tus hijos no son muy altos. ¿Cómo que no? Uno mide 1,85 m y el otro mide 1,80 m. Y ella me dice, perdona, Gaia, yo mido 1,90 m. Mi hijo, Björn, mide 2,15 m y el otro mide 2,10 m.
Esto es un juicio y mi estándar de comparación para decir que mis hijos son altos son el promedio chileno, invento, 1,75 m. En cambio, ¿ella qué hace? En su lugar de origen, el promedio mínimo de altura estoy inventando, de los hombres es 1,85 m. Entonces, de acuerdo al estándar de ellos, mis hijos son promedio. Pero de acuerdo al estándar mío chileno, mis hijos son altos. Entonces, alto nunca es verdad. Alto es en perspectiva. Alto depende de quién juzga. ¿Cachai? Yo te puedo decir, es lo mismo. ¿Es rico una característica de la comida y verdad respecto de la comida? No. Porque eventualmente te puede gustar la comida tailandesa bien aliñada y bien picante. Y me decís, esto está rico. Y tú me dices, Ángela, te invito a comer comida rica. Y resulta que yo soy alérgica. Y me carga el ají y me carga el condimento. Entonces tú me dices, Ángela, es la comida más rica que tú vas a probar. Y voy contigo al restaurante, me meto en la primera cucharada, escupo todo te digo, ¿por qué? Porque mi juicio, dado mis gustos, a mí no me gusta ni lo picante ni lo condimentado. Entonces rico no es calidad de la comida, rico es la interpretación, juicio que yo hago. Ahora, ¿qué es una verdad respecto de la comida? ¿Qué tiene? Te invento, ¿qué tiene? 10 gramos de jengibre, que tiene una cucharada rasa de comino, que tiene X gramos de champiñón, que tiene X gramos de pollo. Eso es verdad, es un hecho objetivo, pero rica o mala depende del estándar del observador. Claro. Por eso nunca un juicio es una verdad. ¿Sí? ¿Hace Sí, sentido ahí? claro. Súper. La última pregunta, de Dele, acuerdo, dele. te habló por el lado del aprendizaje. El tema, ¿hasta qué punto está bien el aprendizaje hacia hacia tus propios colaboradores? Porque, claro, porque si yo trabajo, le pongo un ejemplo, si yo trabajara en un aspecto de optimización de procesos y esa misma persona, mismo colaborador, aprende la optimización de procesos, ya no va a necesitar mi ayuda. Y claro, y puede ser que eso se corra la voz y la persona que está aquí arriba ya no lo necesiten porque cada persona del local ya sabe cómo trabajar en ese aspecto. Entonces, la función de la persona que está arriba se pierde. Nico, has hecho desde tu juventud la pregunta más difícil y en el fondo que es la pega más difícil de quien gestiona a otros, ¿ya? Y esto es súper simple. Y tiene que ver con el cuento que yo me cuento. Y nosotras en particular nos contamos el cuento de que la pega de un líder de otros es tener a los mejores, de los mejores. Y esos no vienen de paquete. Tú pegas a entrenarlos y además sistematizar. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que hay un riesgo. Efectivamente hay un riesgo. Pero que yo lo vea riesgo tiene que ver con lo que yo interpreto a su vez, porque riesgo no es un hecho, es el juicio que yo hago. Mi interpretación, Nicolás, es, cuando yo fui gerente, y eso lo aprendí al final, mi pega era, ojalá, tener a la gente más talentosa y brillante. Ojalá 20 o 100 veces más brillante que yo. Y ojalá que ese equipo se moviera sin que yo estuviera. ¿Y cuál es el miedito que eso me puede dar? Que tal vez yo no soy necesaria. Y si tú logras armar un equipo tal en el cual tú no seas necesario, créeme que la consecuencia no va a ser que te saquen, la consecuencia va a ser en general que te asciendan. Porque si lograste esa magia se ve, se ve. Entonces, ahí con lo que hay que lidiar es con el ego y en particular con el miedo. Y créeme, no hay nadie que sea imprescindible en ninguna organización ni en la vida. Eso no existe. Pero tú sí logras optimizar, como me estás contando, y logras que tu equipo se maneje en completitud con esto, esa pega la terminaste. Y el solo hecho de que lo hayas hecho bien es un tremendo porotazo para tu currículum. Entonces, cuando te digan, Nicolás, ¿por qué yo te tengo que contratar a ti? Porque yo logré esto y gente autónoma, esto y gente autónoma, esto y gente autónoma, esto y gente autónoma. Y eso da cuenta de que tú sabes hacerlo bien. ¿Ya? Entonces, el buen jefe, de hecho, cuando las cosas ocurren bien, ¿qué dice? Yo no tengo nada que... A mí que me registren. Esto fue el equipo. Eso hace el que es un líder magistral. Y ojo, cuando las cosas ocurren mal, ¿qué dice el líder magistral? Este fui yo y esta es mi responsabilidad. ¿Cachai?
Entonces, entiendo lo que tú me dices, pero créeme que esa es tu pega. Y ahí nos va a ocurrir que el sistema diga, ah, ya hizo la pega para afuera. Si tú haces la pega y haces la pega bien, el sistema va a querer dónde lo ponemos para que siga mejorando y arreglando cosas. Claro. Eso es lo más probable. O Claro, si tú te cabreas, vas a otro lugar y dices, yo logré autonomía, 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 y eso va a ser valorado. Ya, perfecto. Dale, súper. Ya, vamos a cerrar porque han Muchísimas pasado gracias. 20 minutos. No, de nada, Nico. Muchas gracias a todos los que se quedaron aquí un ratito más y estaremos ahí viéndonos en alguna otra webinar o conversación que vayamos haciendo. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Ángel, súper bueno.